Recordaros, para el que no lo sepa, que el pabellón de España, que es el que ha llevado este año el premio Mercadal, yo creo que es de los edificios más premiados. Que yo recuerde, el primero que recibió fue un premio el premio Giancarlo Jus de la Unión Internacional de Arquitectos, que es un premio recientemente creado, pero con muchísimo prestigio por tener la raíz de quien viene, de Giancarlo Jus. Luego ha estado nominado entre los 5 edificios mejores construidos en todo el mundo el año pasado, que es un escalón altísimo. Luego ha recibido el premio Mercadal nuestro y casi a continuación el premio Nacional de Arquitectura, que te se ha entregado, Pachi, en noviembre. O sea, ya no sé qué más falta. No hace falta nada. Claro. No, ya está bien. En la última Junta de Gobierno que tuvimos el día 5, el mismo día de la fiesta del Día Mundial de la Arquitectura, acordamos solicitar de las autoridades competentes, universitarias y políticas que el pabellón de España pueda acoger la Escuela de Arquitectura. Que sabéis que hoy la Escuela de Arquitectura está en los primeros pasos, la pública, la privada también, pero la pública, acogida al campus de los ingenieros, el campus tecnológico. Resulta que pues están casi de prestados, no tienen autonomía, no tienen independencia. Estamos ahí en un inicio muy complicado. Precipitado el año pasado, pero bueno, el caso es que empieza a caminar. Una cosa estupenda sería poderlo alojar en el pabellón de España, que además tú has hecho ya algún tanteo y encaja perfectamente bien en un programa para la escuela. Dignificaría mucho todo, daría un aire estupendo a la Expo y los alumnos la cuidarían muy bien, estoy seguro. Tendría un tono muy distinto de lo que está llevando, ¿no? Que es más difícil. Sobre todo sería un buen uso, porque es que en este momento la verdad es que yo creo, bueno, te agradezco la invitación, Paco, aquí estamos entre amigos y por lo tanto, como esto todavía no funciona, es un problema. Siempre tengo... ¿Funciona? Ah, bueno, ya funciona. Bueno, es igual. ¿A que no se ha cargado? Bueno, es igual. Si voy a empezar a echarlo un poco. No, entonces la cuestión es... Hoy no voy a hablar del pabellón de España, porque ya está más conocido que la... Muy vivido, además. Coñazo ya. El pabellón de España, seamos claros. Yo ya estoy aburrido del pabellón de España. Entonces, vamos a hablar... Pero sí que hay un tema que es muy importante. Que es lo que decía, a mí esto de los premios viene bien en realidad porque cada vez que sale o tengo la oportunidad de decir algo, lo que hago es reivindicar un uso. Yo en esta misma sala he dicho que creía que lo mejor de la Expo esta era que pensaba que iba a tener un uso posterior cívico fácil y rápido. Bueno, es verdad que ha coincidido la situación de crisis pero yo los datos que tengo es que, si siguen insistiendo en esto del Instituto para el Cambio Climático, ni en 5 años tendremos, ni en 5 ni en 10 tendremos uso. No tienen un duro, o sea, pero ni un duro. Entonces, hemos hecho gestiones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no solamente ni un duro, que eso es lo peor, no tienen ni el modelo orgánico. Es decir, no saben ni cómo se va a organizar un instituto de ese tipo. Y por supuesto, o sea, si no saben cómo se va a organizar, imaginaros ni quién lo va a constituir, ni qué investigadores tiene que haber, ni cuál es encima además el dinero. Entonces yo, la verdad es que en ese sentido soy ahora mismo muy pesimista. Así como en su momento valoré la Expo porque veía que iba a tener muy pesimista y vuelvo a retomar el uso de la Escuela de Arquitectura. ¿Por qué? Pues porque es un uso, primero, muy entrañable y para el pabellón sería fantástico. Segundo, porque es muy real. En realidad podrían entrar mañana. Es decir, hicimos un estudio de adaptación de la escuela que recuerdo que era una cosa abundante y cambiando, no sé, salía un presupuesto ridículo, que no sé si eran 300 euros el metro cuadrado. No. Pero es que da igual, o sea, porque ahora mismo tal y como está, podrían entrar. Tienes abajo los talleres,
tienes salas ya montadas para que sean aulas teóricas, es decir, adaptar todos los despachos de arriba para aulas teóricas, bueno, ya está, porque se han llevado el mobiliario, con lo cual podrían entrar ya. Y, bueno, ya habría un uso y dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años van adaptando. Pues igual no tendrían en vez de tener la biblioteca que se había previsto, que fuera en donde estaba el Cinemax ese y tal, pues bueno, pues la biblioteca ahora sería una sala. Bueno, pues sería una sala. En fin, sabemos perfectamente la capacidad. Pues un edificio que tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Los talleres, oye, mira cómo está Pamplona. Pamplona está dividido por unos biombos. Luego los talleres en unas salas grandes puedes organizarlo. Es que costaría 0. Digo, mañana podrían entrar 0 pesetas. Bueno, y en esa horquilla, entre 0 y 300, pues pueden hacer una cosa más adaptada. Yo, además, personalmente casi lo dejaría como está, no adaptaría nada. Bueno, fíjate qué uso, la verdad es que es un uso extraordinario. Yo, por ejemplo, recibí una carta muy amable del alcalde de Zaragoza felicitándome y tal, pero insistiendo en el uso del Instituto para el Cambio Climático. Y diciendo que efectivamente estaba de acuerdo, que había que hacer un gran esfuerzo, que habría que insistir entre todos para que eso se hiciera lo más rápido, pero eso es irreal, o sea, eso es absolutamente irreal, porque es que él no tiene dinero y desde luego el Ministerio de Ciencia y Tecnología menos. Y sobre todo, y claro, como no hay prisa, la ministra dice que que en 2 años estará en marcha. No tienen, insisto, ni plan orgánico ni estructura funcional ya no del edificio, que el edificio se adapta facilísimo, en la medida que son espacios vacíos, sino del propio instituto. Entiendo que alguien pueda quererse traer para aquí, no sé, 50 investigadores, pero es que yo creo que es irreal. No tienen un duro para hacerlo. Por lo tanto, esto a mí sí que me preocupa mucho además, porque el edificio se está manteniendo. En ese sentido no me preocupa porque la SEI lo sigue manteniendo. Es una pena. Entonces, bueno, eso sería el mejor, desde luego el mejor uso sería, el mejor premio sería que lo usaran, que lo utilizaran. Y yo ya dije que durante la Expo que digo, va a tener tantos novios y tantas novias que se va a quedar compuesto y sin novio. Y eso es lo que va a pasar, lo que ha pasado. Porque hubo un momento en que, bueno, estas cosas ahora se pueden decir a todo lo pasado, en aquel momento igual no se puede decir, que hubo una apuesta fuertísima para que fuera presidencia de Aragón, del gobierno, para que estuviera ahí la sede de la presidencia. A mí me pareció eso siempre un poquito excesivo, 9.000 metros para la presidencia, ni que fuera el presidente. No creo que la Casa Blanca tenga tantos metros cuadrados, y es el presidente de Estados Unidos. Pero, bueno, pero no sé, oye, ahora mismo casi me hubiera dado igual, no sé, mejor es que sea la presidencia que nada, no sé, pero bueno, en fin, es una cosa un poco delicada, sí, ya funciona, bueno, ya funciona. Oye, pues ahora comiéntanos. Bueno, entonces, no, la verdad es que no voy a hacer... sí, bueno, vete como quieras, Paco. No voy a hacer el tradicional discurso porque todos ya conocéis mi opinión respecto a la arquitectura y respecto a los momentos actuales de la arquitectura. Y bueno, es una cosa reiterada. Sí que quiero hablar respecto a una cuestión que me parece, a la obra más importante que yo creo que estamos acometiendo ahora y que va a ser la obra más importante, el proyecto más importante en el que me he embarcado, o he embarcado a mucha gente, y que mucho más importante que cualquiera de las obras que veamos aquí, ¿no? Que es el tema de la fundación. Bueno, después de muchos años de experiencia académica, y además como aquí hay muchos colegas que hace 4 horas estábamos en Pamplona y eso seguramente lo hemos hablado muchas veces, bueno, ya me conocen, pero es decir, la experiencia académica me ha parecido siempre claramente insuficiente. La verdad es que me he quedado un poco siempre, a pesar de una dedicación yo creo que intensa, me he quedado un poco siempre con una sensación de escasez. Durante los últimos años, experiencia académica también en Estados Unidos, etcétera, que yo pensaba que iba a ser más enriquecedora, pues me he dado cuenta que en el fondo, por muy intensa que fuera, era muy escasa y muy parcial. La verdad es que formaba parte de una estructura muy endogámica. Los arquitectos, y esta es una realidad, al margen de otras reflexiones que podamos, de otras ideas que uno tenga
sobre la arquitectura, que, insisto, ya conocéis cuál es mi idea. Ahora ha habido una cosa, precisamente en Buenos Aires ha sido una cosa muy interesante, porque realmente estos argentinos son muy puñeteros y han organizado allí una especie de corrida dividida todos los toros entre Zahera y yo, ¿no? Y ha sido muy interesante, porque yo la verdad es que he disfrutado muchísimo, porque me he puesto, ha sido un boxeo intensísimo. Además, yo creo que he ganado no a los puntos, sino al KO, claramente, ¿no? Porque, o sea que, por lo tanto, no voy a explicar qué tipo de arquitectura creo, porque es una arquitectura como mínimo de pegada fuerte, ¿no? Y no de caligrafía inútil y estéril. Pero bueno, eso ya lo he explicado. Bueno, como parte de intentando descubrir cuál es el problema, aparte de esta arquitectura, ya digo, de caligrafía fácil, etc., cuál es el problema estructural que a los arquitectos, digamos, o que está produciéndose en los arquitectos para que realmente estemos adocenados, todos hablamos de que estamos hartos de esta arquitectura caligráfica, superficial, etc. Pero ¿cuál es el problema real que hace que no reaccionemos? Y yo creo que es un exceso de endogamia y una situación endogámica que no tiene salida. Yo confío muy poco ya en que los arquitectos seamos capaces de transformar, desde los arquitectos, no desde la arquitectura, que es otro tema más amplio y más general, y por eso os voy a hablar. Desde los arquitectos yo creo que es muy difícil reaccionar a una situación de cáncer avanzado. Un cáncer avanzado, pero con metástasis extendida por todos los órganos. Y eso tiene que ver con una actitud endogámica que, de una manera consciente, empezó ya con el movimiento moderno, ¿verdad?, pero que en aquel momento era una endogamia, por decirlo de alguna manera, de contenidos, cultural, una endogamia que todavía pretendía un servicio a la sociedad en términos de dar más de lo que la sociedad reclamaba, y ahora estamos sencillamente en una endogamia, como la arquitectura que hacemos, pues una endogamia ya pues muy decadente. Los arquitectos solo hablamos para nosotros, esa es la verdad. Como mucho hablamos en las escuelas de arquitectura, en los colegios de arquitectos, pero la realidad es que estamos considerados por parte de la sociedad como un mal antes necesario y ahora ya cada vez más innecesario. Esa es una realidad. Es decir, nunca hemos estado tan presentes en los medios de comunicación y, sin embargo, nunca hemos tenido tan poca influencia real en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es una presencia rápida, efímera, otra vez más fruto de una actitud caligráfica, pero sobre todo de un culto a un objeto, que es el objeto arquitectónico, sin mayor pretensión social, que ha abandonado cualquier presupuesto ético, cualquier objetivo de dar más de lo que la sociedad reclama. Es decir, la arquitectura ha dejado de ser una arquitectura de servicio. Es una arquitectura de autocontemplación arquitectónica. Naturalmente, estoy haciendo una reflexión muy general. Seguramente podría citar aquí a muchos conocidos que participan de esto y se escapan de esta actitud, pero estamos hablando en términos generales, y esa es una realidad. A mí me ha parecido que romper digamos, este mecanismo pues de esterilidad, porque somos conscientes de los problemas que tenemos, pero no podemos resolverlo. Pues esto se tenía que hacer necesariamente con la recuperación de un diálogo inteligente, y pongo la palabra inteligente porque esto es muy importante para no equivocarnos, pues con la sociedad. Y nos hemos embarcado en una idea que es constituir la Fundación Arquitectura y Sociedad. Bueno, yo ahora mismo aquí he puesto todas mis grasas, en el sentido más literal, es decir, incluso económicamente. Me parece que es una obra que puede ser extraordinaria, una obra que tiene como objetivo precisamente romper con esa endogamia y reconocer que la arquitectura, a fin de cuentas, es una disciplina, y subrayo lo de disciplina, que precisamente su contemporaneidad, su radicalidad, su esfuerzo, radica en un conocimiento de la sociedad que le rodea, y un conocimiento inteligente, en un diálogo biunívoco entre la sociedad y la arquitectura. De hecho, en la Fundación, por ejemplo, de los 20 o 21 miembros del patronato, en realidad arquitectos somos 6. Aquí hay 2 presentes, estamos Félix y yo. Pero los otros son gente que procede, gente inteligente, periodistas, es decir, mucho,
los inteligentes, digo, encontrarse periodistas inteligentes no es tan fácil. Pues hay economistas, hay sociólogos, hay incluso miembros en fin, hay gente, todos ellos con una capacidad, y además está siendo extraordinariamente importante la ilusión con la que están abordando la cuestión de la arquitectura. El debate que se está planteando es muy rico. Claro, cuando yo abro esta espita de la arquitectura, ponerla a la sociedad, exponerla, hay que ser muy refinado en esto. No se trata de hacer una arquitectura a votos ni a encuestas, es algo que odio. Siempre he dicho que la arquitectura tiene muy poco que ver con el sentido, digamos, de una falsa democracia, ¿no? Sino al revés, es decir, ser conscientes de que nosotros nos nutrimos de un diálogo inteligente, con todo lo que eso significa. Y me parece que está siendo extraordinario. La otra historia que me parece muy importante es reconocer que solamente así la arquitectura digamos, se hace fuerte, ¿no? Ahora estamos hablando siempre de una interdisciplinariedad que resulta absolutamente falsa, es mentira. La interdisciplinariedad que hoy se está utilizando en general como excusa para sustentar una manera de hacer arquitectura no deja de ser más que una excusa para ocultar las deficiencias que muchos arquitectos tienen para hacer arquitectura. Sencillamente, como no saben hacer arquitectura, o como básicamente todo su discurso arquitectónico es efímero, es el tema de la caligrafía, lo podría hacer mejor un diseñador gráfico, hablan de la interdisciplinaridad, pero es una interdisciplinaridad que, con la medida que renuncia a la disciplina arquitectónica, pues es estéril. Los filósofos se ríen, es lo que yo le decía el otro día, pero es que de las tontadas que dices se ríe un economista, porque yo que soy economista, lo que dices son barbaridades. Y además, en todo caso, ¿qué tiene que ver esto con esta historia que me estás contando? O los sociólogos se ríen, o los filósofos se parten de risa, oyendo a los arquitectos diciendo chorradas de sus disciplinas, y precisamente para ocultar la ausencia de conocimiento y de autoridad en la suya, que es la arquitectura. Por tanto, la Fundación Arquitectura y Sociedad lo que precisamente pretende es, desde el reconocimiento de que los arquitectos somos dominantes o deberíamos poder dominar una disciplina arquitectónica desde la inteligencia arquitectónica, y que precisamente porque es específica se nutre de otras disciplinas, tenemos no la generosidad, sino el deber de abrirnos y de debatir, pero desde nuestra posición. No se trata de renunciar a nuestra posición por debilidad, por ausencia de conocimiento, por ausencia de solidez, y diluirnos en lo otro. Y encima, además, pretendidamente, de una manera pretendidamente como hacemos los arquitectos, a veces sacando un pecho ridículo. Sino que la manera de fortalecer nuestra disciplina, de poder dar más que lo que la sociedad reclama en una actitud de servicio, no de servilismo, es precisamente reconocer que tenemos una disciplina importantísima, que ha dado lugar a toda la historia de la arquitectura, que ha servido muchísimo, y que la única manera que tenemos de recuperar unas decisiones que se basan en la profundidad, en el contenido arquitectónico, en la inteligencia arquitectónica, que es lo único que podemos dar. Es lo único que podemos dar. Si no damos inteligencia arquitectónica, es lo único que podemos dar. Entonces, yo les digo a los chicos, hay que dar más por menos. Si no damos más a partir de la inteligencia arquitectónica por menos, daros por jodidos. Es cuestión de tiempo. Nos masacrarán. La sociedad nos está masacrando. Ya somos un mal innecesario, ni siquiera necesario. En todos los países que yo visito, el arquitecto es un tío que le llama un tío exquisito, pues para tener el nombre de no sé quién. Bueno, con esos mimbres no hacemos ningún cesto. Y esa es una realidad. Entonces, a mí me parece que solamente desde el orgullo, insisto, disciplinar, y que precisamente lo que exige es no ser endogámico, es decir, se están produciendo todo tipo de contradicciones. Se habla de interdisciplinaridad, pero somos endogámicos. ¿En qué? No, la sociedad no sabe nada. Nosotros hacemos nuestros objetitos de laboratorio y son caligrafías estériles y tal. Bueno, con eso no vamos a ningún lado. Es decir, es falsa. Entonces, mire usted, obliguémonos a ser inteligentes, obliguémonos a ponernos en crítica con gente inteligente que no pertenece a nuestra disciplina. Vemos, y está siendo en estos momentos extraordinario, es decir, la Fundación
ha organizado encuentros de arquitectos, ahora estamos, por ejemplo, un tema que es interesantísimo. Yo creo que la arquitectura se va a salvar, si se salva, por el necesario contacto, no a través de intermediarios como project management, constructores, no, a través del contacto directo de los arquitectos con la industria. La industria es tal el potencial que tiene, tal la capacidad que tiene, y está tan poco explotada, en el fondo, aunque nos creamos que está muy explotada, las posibilidades que tiene la industria para dar respuesta a un arquitecto que sea capaz de generar, sobre todo ahora que necesitamos una arquitectura con el uso de unos materiales, en fin, comprometidos, económicos, baratos, que permitan desarrollar inteligencia arquitectónica. Bueno, yo creo que la industria es una tabla de salvación. Ahora vamos a organizar unas jornadas que tienen que ver precisamente, hablar solo de materiales, pero de materiales no solo desde la perspectiva del proyecto, sino de materiales desde la perspectiva de la industria, de la producción, de la tecnología, de las posibilidades, de la productividad, etcétera, etcétera. Estas cosas son muy importantes, que los organizamos en Madrid. Vamos a tener un programa de televisión, Félix, te lo anuncio, ya está cerrado. Vamos a tener un programa de televisión, vamos a trabajar con los medios que trabaja la sociedad. Yo quiero explicar por qué una cosa está muy mal y otra cosa está bien, y hay que decirlo. Entonces, claro, hasta ahora, bueno, está, no sé qué. No, mire usted, esto está mal, ¿por qué? Porque ha jodido la ciudad, porque es no sé qué, porque fíjese qué mal está hecho, porque mire qué mal se vive. Y eso está muy bien por esto. Es decir, si no tenemos los mismos medios que tiene la sociedad, no tenemos ninguna capacidad. Estamos trabajando en un tema interesantísimo, lo que pasa es que es complejo, necesitamos un par de años o tres, que es acciones y libros educativos y films o lo que sea, para educar a los niños desde los 8 años hasta los 12, que en los colegios no les enseñan nada de historia de la arquitectura, pero bueno, ya de la arquitectura contemporánea del siglo XX y de la realidad actual les enseñan menos. Entonces se trata de buscar, eso es complicado, eso es complicado porque se puede hacer, de buscar los medios, digamos, de iniciación, y la idea es llegar a... Y luego, por ejemplo, tenemos el Congreso de Arquitectura y Economía el año que viene, que os puedo garantizar, no creo que se haya organizado un congreso de la importancia y de la intensidad que se ha organizado ¿no? Será en Pamplona porque el Gobierno de Navarra forma parte de la Fundación y pone dinero. Arquitectura y Economía, y que tiene como objetivo juntar algo que no se ha hecho nunca, yo creo que nunca se ha hecho, a arquitectos muy reconocidos y, por lo tanto, con una cierta capacidad de influencia en la arquitectura, muy elegidos, nada caligráficos, muy elegidos, gente seria, pues como puede ser Renzo Piano, que yo considero que es un tío con el Murkut, o, en fin, arquitectos, por lo tanto, de una solidez en su discurso, no desde luego nada caligráficos, insisto, pero con gente como ministros de Economía, o como economistas importantes, o como sociólogos, o incluso gente que ha tenido responsabilidades políticas gobernando su país. Es decir, vamos a hablar y esto se celebra en Pamplona, ¿no? Unas jornadas de 3 días. Crear, por lo tanto, escenarios donde los arquitectos no hablemos solos. Esto me parece fundamental, Y que nos obligue precisamente, cuando nos demos cuenta que hay gente muy seria en sus disciplinas, a defender nuestra disciplina, no desde el punto de vista de la caligrafía o desde la imagen, mira qué cosas tan bonitas hacemos, no. Esto son bonitas si realmente son intensas, importantes y tienen un compromiso de servicio. Pues este es el proyecto más importante al que yo, desde luego, voy a dedicar mi vida, porque todo lo demás son cositas. Además, nadie ha articulado una cosa de este tipo. Yo creo que no se ha articulado, es decir, es algo que debería hacer el Consejo Superior, los colegios de arquitectos. Pero el problema de los colegios de arquitectos es que yo creo que también, de una manera involuntaria, pues han ido resolviendo otros problemas muy gruesos, que son los problemas profesionales, legales, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Si lo hacen bien, está bien. Entonces, lo que ocurre es que ahora yo creo que hay que buscar otros. Y en la medida, además, que los consejos de arquitectos o los colegios de arquitectos están formados solo por arquitectos, pues son sospechosos de tener esa visión muy corporativa y endogámica. La Fundación, que desde luego cuenta y colabora pretende colaborar con los colegios de arquitectos, es una institución, pues menos sospechosa, primero porque es nuevo y porque el poder de gestión se lo hemos dado a la gente que no son arquitectos. Esto es muy interesante, yo creo. Bueno,
Entonces ahora os explico las cosas que ya sabéis de proyectos y tal. A ver, esto lo voy a explicar un poco, como estamos entre amigos y todos sois gente que respeto y admiro por el trabajo, no voy a hacer no me voy a poner pedante y a explicar las grandes ideas y tal. Lo voy a explicar de una manera muy, o sea, como si estuviéramos en un café, porque además esto pretendía ser un encuentro más, en primer lugar, y perdonar que se me vea, de máximo agradecimiento, ¿eh? Es decir, a mí me ha hecho una ilusión lo del Premio García Mercadal, y lo decía a los periódicos cuando me llamaban y tal, digo, pues me hace mucha ilusión, porque es que yo en Zaragoza, cuando voy a Aragón, es como si estuviera en casa. Os agradezco a todos muchísimo, porque la verdad es que os habéis portado todos mientras estaba haciendo el pabellón y en general siempre pues como auténticos amigos, mucho más a veces que los amigos de casa. Yo, por ejemplo, a mí, el Colegio de Arquitectos de Navarra no me han invitado nunca a una conferencia, nunca. Y a Zaragoza vengo un poco como el colegio hermano, aunque total está a 100 kilómetros, y luego tengo amigos, colaboradores, socios, entonces vengo, por lo tanto, para mí ha sido una ilusión enorme, así que Paco, aunque ya lo escribí, os lo agradezco, y esto lo que pretendía ser más bien pues un encuentro de agradecimiento y de charla, por lo tanto, lo voy a hacer poco. Entonces, si yo agradecería que me pararais y dijera, oye, ¿esto cómo lo has hecho y tal? Porque no... bueno, este es el Estadio de Fútbol de Palencia. El Estadio de Fútbol de Palencia, el interés, digamos, que tiene este proyecto es que, bueno, estaba muy cerca, hasta luego Félix, estaba muy cerca del núcleo urbano, ¿no? Esto es importante. Palencia no es una gran ciudad muy extensa, por lo tanto está bastante cerca del núcleo urbano. Como podéis ver, está rodeado de edificaciones y más todavía, porque algunas de estas parcelas todavía no estaban construidas. Por lo tanto, tenía ese carácter urbano. No era como la mayor parte de los estadios de fútbol que se quedan en el exterior, que están rodeados en general con grandes superficies de aparcamiento, que tiene un carácter muy infraestructural desde el punto de vista de la relación con la ciudad y desde el punto de vista del programa, o de la función, sí. Otra cosa que a mí me obsesionaba era que un estadio de fútbol en general es una cosa que es una gran pérdida de espacio, ¿no? De hecho, hoy en día cada vez más la gente que hace estadios de fútbol pues clama por otros usos que puedan completar desde un punto de vista funcional, pero en el fondo yo creo que no está bien resuelto, porque normalmente te hablan de usos relacionados con aspectos comerciales, etcétera. Hoteles, no acaba de funcionar eso. Si las experiencias, por ejemplo, en Sevilla de Antonio Ortiz y Antonio Cruz, que empezaron poniendo un gran hotel, la gente, es decir, lo que está ligado al fútbol van, pero durante la semana abrir la ventana y ver un estadio de fútbol es muy triste. O sea, no acaba de funcionar estos usos ligados al... Algo me he cargado, Paco. Bueno, ligados al estadio, ¿no? Bueno, y los usos comerciales, pues para vender las camisetas del club y tal, poco más, ¿eh? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando se convocó el concurso para el estadio de fútbol de aquí, de la Romareda, bueno, nosotros una de las críticas que hacíamos era la concepción del programa, ¿no? Yo creo que había que prever otros tipos de programas más permanentes. Entonces, en este sentido, recuerdo que cuando presentó el alcalde el concurso, el hombre hablaba de, bueno, dice, en un momento determinado se le escapa y dice, voy a hacer este estadio, pero es toda la inversión que voy a hacer en estos años, porque necesitaba un edificio para oficinas del ayuntamiento, pero son 6 millones de euros, son 4.000 metros y no lo voy a poder hacer y tal. Y a mí me dio la pista. De hecho, lo que hicimos en este estadio fue elevar el graderío, que el graderío queda separado 3 metros de lo que es el campo, y entonces toda la planta baja está organizada de tal manera que ahí es donde metimos las oficinas municipales. Le dijimos al alcalde, ¿por qué no metes las oficinas municipales en la planta baja, en ese perímetro? Esto tenía mucho interés. Primero porque garantizabas la asistencia diaria al edificio. La gente va aquí... bueno, este es un plano que sitúa un poco... Bueno, y en la sección podéis ver cómo el campo... ¿No tenemos un chismico de estos de Pimpín o qué? ¿Tenemos un chismico de estos de indicadores? Un palo, bueno, es igual, con esto vale. Entonces,
esta sección, veis, se elevaba aquí, de tal manera que nos permitía obtener unas plantas libres de 3 metros y pico, y aquí metimos en todo el perímetro, que no hace falta, que con el lápiz vale, los usos de oficina, ¿no? Y solamente había unos puntos de acceso directos con esta escalera, de tal manera que la circulación en este caso se producía por el interior, ¿no? La comunicación, digamos, interior de todas las oficinas. Y a su vez llevábamos aquí también una doble línea, que no aparece aquí, donde iban todas las instalaciones. Y esto funciona con total independencia. De hecho, incluso desde un punto de vista legal, se independizaron los usos del estadio, que lo gestionaba el club, la Palentina Club de Fútbol. Ya han subido. Es el único que miro yo, el Palencia, el Palentino y el Osasuna. Si hubiera ganado esto, miraría al Zaragoza. Pero a mí solo me interesa más incluso el Palentino que el Osasuna, ¿eh? Y hemos estado 5 años sufriendo. Ahora han subido a Segunda B. O sea que estamos ahí. Bueno, y esto lo gestionaba el ayuntamiento. Y esto es un poco en esencia el proyecto, ¿eh? Luego, hombre, había otra cuestión, claro, que era importante, que era un poco el cierre de esto, ¿no? Y la materialización del proyecto. Y aquí había una idea que era también muy coherente con lo anterior, que era romper con esa idea de gran infraestructura, ¿no? Ahora estamos haciendo otro estadio de fútbol para el Comité Olímpico Español y es la misma obsesión, que la estructura desaparezca, ¿no? Y que adquiera esa condición casi como, bueno, de un elemento necesario. Normalmente los estadios de fútbol, pues claro, por sus dimensiones, etcétera, hacen de esa estructura un objetivo sustancial. Yo lo que quería que quedara completamente mitigado, ¿no? Adquiriendo esa condición de perfil muy bajo y que fueran los materiales y el propio espacio del estadio el que... Y de hecho la estructura está siempre tapada, ¿no? Luego veremos, pero es muy sencilla. Entonces lo que adquiere importancia más bien es el cierre. Aquí podéis ver cómo teníamos en las esquinas aparecían unas rampas que completaban estos puntos perpendiculares de acceso al campo. Entonces, el cierre era un cierre que se hizo con una chapa de aluminio perforada, y ahora trabajo mucho con gente de Portugal. Os lo cuento porque realmente en España hombre, se encuentra, pero claro, está el tema del precio, ¿no? En cuanto vas a manipular un material, valen dineros extraordinarios, ¿no? Entonces, o vas a sistemas de estos ya de catálogo y tal, que a mí no me interesan absolutamente nada, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Al final, el arquitecto como mejor se mueve, o como yo creo que mejor se debe mover, es trabajando solo con materiales, y los materiales los manipulas, etcétera. Ojalá en las escuelas de arquitectura, Félix se ha ido, pero ya le dije, las clases de construcción, al menos los primeros cursos, deberían ser de una manera organizada, estudiada, seria y naturalmente con sus prácticas, clases, o sea, visitas a talleres. Visitas a talleres. El otro día, por ejemplo, en proyectos de quinto, les puse a los pobres chicos, en proyectos les digo, mañana hay examen, o el viernes que viene hay examen. Y yo dice a uno, ¿qué entra? Le digo, pues entra la carrera, estáis en quinto, pues entra todo, no sé, un examen de arquitectura, ¿no? Y entonces, entre las 10 preguntas, que además de las 10 preguntas, si sacaban 3, ya tenían un 5. No hubo ninguno que sacó 3, ¿eh? Pero eran preguntas como, dibújame la planta del Panteón de Roma con las proporciones adecuadas. Nadie sabía, pero había una pregunta que era, ponme el color de estos 6 maderas. Pues Padub, Jatoba, Haya, yo qué sé, no recuerdo cuáles había en este momento, pues el Dussier, es decir, oye, increíble, nadie sabía, bueno, el Haya marrón oscura, la pusieron un montón de gente, alumnos de quinto, que eso sí, que luego se sabrán la fórmula de la densidad aparente del ladrillo. Bueno, chicos, no sé. Entonces, a mí me parece que una escuela que como digamos, en su programa ponga los primeros cursos, no los últimos, los primeros cursos, visita a talleres, bueno, me parece seleccionar una carpintería buena, hacer que lo que vayan en el taller esté organizado. Es decir, un chico dice, oye, hoy vas a conocer las maderas que existen y sus propiedades y ver cómo se cortan y lo duras que son o tal. Bueno, a mí me parece que eso, vamos, vale por, desde luego, en Pamplona, que se supone que además es una escuela, vale por un trimestre de construcción. Una visita. Pues lo mismo un taller. Bueno, entonces,
Esta es una de las cosas, por ejemplo, que la Fundación, en este momento, estamos pensando en dar becas de este tipo. Becas a estudiantes, cuidado, acabados de carrera, que cojan una beca de estarse 3 meses o 6 meses recorriendo talleres, mandarlos a talleres a empresas que nosotros tenemos seleccionados, por ejemplo, a estos portugueses. Si vosotros vais a visitar os voy a dar esta pista. Bueno, ahora os estoy dando una información, cuidado, esto que os estoy dando, esto no corresponde a una conferencia, Paco, esto es información reservadísima la que os voy a dar. Bueno, entonces, estos tíos, por ejemplo, que están en Oporto, yo contacté con ellos porque cuando se hizo la Casa de la Música de Oporto, pues Coljas iba con todos sus ingenieros y no sé qué, holandeses y tal. Y claro, los pobres portugueses dijeron, a estos precios nosotros no podemos hacer este edificio, ¿verdad? Directamente. Entonces nosotros te ponemos la gente de aquí, si quieres. Y dijo, no, y tal. Y entonces José María, es la empresa Vitroxa, ¿no? Que son esos que tenían las carpinterías esas finitas que solía hacer Eduardo Souto, ¿no? Entonces, nosotros te ponemos a 2 o 3 ingenieros que te buscan. Entonces, estos son como ingenieros de materiales. Naturalmente tienen una fábrica, pero lo que hacen es manipular los materiales en función de lo que tú quieres. No venden un producto, no venden un detalle, venden materiales manipulados como tú quieres. Y es una ingeniería que trabaja contigo. Bueno, llevar allí, o sea, si a mí ahora pienso, acabo la carrera, y todos los chicos que a un estudio no sé qué también, a mí me dan 6 meses de beca allí, viendo todo lo que se hace, y materiales y no sé qué, bueno, y aprendo, vamos, estoy seguro que acaban haciendo una arquitectura, pero impresionante. Bueno, entonces, estamos trabajando también en esto, es decir, intentar conseguir por parte de determinadas industrias que nos interesan, con una selección previa, esto hay que hacerlo siempre con una selección previa, becas para que vayan los chicos, y eso es arquitectura y sociedad. Es decir, enterarnos, no puede ser que los chicos vayan a los estudios y hagamos allí, no, esto se hace todo, hoy en día se hace todo. Vamos a ver. Bueno, entonces, estos trabajamos con este aluminio. Bueno, entonces hicieron un trabajo extraordinario y Coljas, yo recuerdo que le llamé, porque además en aquel momento coincidíamos en el GSD, le pregunté y me dijo, mira, no he tenido mejores tíos, trabajando a la 4ª parte de precio, que en Holanda, claro. Entonces yo me puse ya en contacto con ellos y ahora se han convertido en unos colaboradores muy habituales y trabajo mucho con ellos. Han hecho esta chapa entonces, que es una chapa de aluminio muy económica, y además se plegaba, al plegar adquiere una inercia estructural extraordinaria, y entonces esto nos permitía ir a dimensiones muy grandes y era autoportante, es decir, no estaba la estructura de los pilares de las vigas de la cubierta, pero esta no tenía ninguna estructura auxiliar, porque esto, claro, era de una rigidez extraordinaria, simplemente iban cogidas, había módulos de 3, me parece, y se cogían con una patillita, con lo cual el cierre era ir colocando las piezas, o sea, extraordinariamente económico. Y esto producía una transparencia que las noches de fútbol era muy atractiva, y era muy interesante. Todo esto son las oficinas que están abiertas y la gente va durante todo el día. Eso está muy bien. Entonces, esto era lo que se pretendía con ese cierre. Y por otra parte era un cierre, bueno, la construcción, ya veis, estas son las rampas que nos producen en la esquina. La construcción es una construcción todavía pues muy elemental, como podéis suponer, propia de un estadio, muros de hormigón, en algunos casos forrados en las divisiones con Viroc, con el material de cemento y madera. Y ya veis la transparencia tan estupenda, porque en el fondo uno daba la sensación de que estaba fuera, ¿no? Y sin embargo, claro, tú veías el parque que diseñamos nosotros también, los edificios de viviendas, es decir, no era un cierre, digamos que no existía un cierre absoluto, sino que existía esa relación entre fuera y dentro, pues muy, muy, muy agradable, ¿no? El estadio por dentro, ya digo, era un estadio que si tú ves la cubierta, pues es una cubierta muy elemental, toda la estructura estaba cerrada también por una chapa y por lo tanto adquiría mucha importancia, como es natural, los elementos de iluminación. Es decir, yo quise hacer una cosa
de un perfil muy modesto, muy urbano, muy doméstico, si queréis. Son 15.000 espectadores. Y claro, y ahí lo único que ocurría es que luego las torres, efectivamente las torres, por su condición, digamos, son muy necesarias por el aspecto, digamos, de la televisión, ¿no? La iluminación, las iluminaciones estas para que iluminar bien el campo. Si no hay posibilidad de hacer televisión, los equipos se hunden, ¿no? Bueno, de hecho, aquí se utiliza bastante para jugar España, partidos internacionales. Este era el día de inauguración que jugamos contra Italia y perdimos 2-0. Y dije yo, joder, entre eso y que el presidente de la federación está a culeco, una cosa verdaderamente impresionante, o sea, en fin, estamos a unos niveles, es igual, total que bueno, entonces las torres adquirían esa condición más expresiva, ¿no? Las torres, digamos que ahí sí que hubo un ejercicio mucho más, bueno, no, si queréis, yo no voy a decir no riguroso, porque era riguroso, es decir, esto es una estructura que se forra simplemente luego de policarbonato, pero digamos que hay una búsqueda más expresiva. Por otra parte, las luces tenían que llegar, porque si tú iluminas desde detrás siempre hay sombras raras, o si iluminas desde el perímetro, que hay algunas iluminaciones de perímetro, no les gusta mucho a los de la televisión porque producen como manchas. Entonces es muy bueno iluminar en realidad casi como si estuvieras iluminando. Si pudieras hacer un techo todo sería perfecto, ¿no? Entonces esto al inclinarse pues producía, y por otra parte contribuía también a crear una imagen desde la distancia, etcétera, pues que tuviera una cierta importancia, ¿no? Esto sí que podía ser un poquito contradictorio con esa visión que yo tenía de un estadio de fútbol pues más doméstico, una cosa no tan exacerbada desde el punto de vista de infraestructura o estructural, pero bueno, la verdad es que tampoco estaba mal que tuviera esta... Esto además me sirvió para cuando vinieron algunos periodistas, claro, les haces el discurso de decir, fijaros a qué grado hemos... Claro, es que los hemos educado muy mal y esto tenemos nosotros la culpa, ¿no? Cuando yo hice un discurso, expliqué esto, ¿no? Que en realidad lo que me había motivado y lo que creía yo que me había dado el triunfo en el concurso era esta opción de meter en toda la planta baja pues los usos de oficinas del ayuntamiento. Fijaros que eso suponía ahorrarse al erario público 6 millones de euros. En cualquier país civilizado hubieran dicho, este es un gran arquitecto. Este es un gran arquitecto. Esto no le dieron ninguna importancia. ¿Y sabéis por qué fue un gran arquitecto? Porque les dije, bueno, estas torres en realidad son un homenaje a las torres románicas que inundan el campo palentino. Al día siguiente, joder, en la primera página de esto, Pachi Mangada hace un estadio refiriéndose a las torres románicas del campo palentino. Una chorrada, porque naturalmente eso es una cosa que se me ocurrió en el momento y de cachondeo. Porque ellas me preguntan, oye, las torres, no preguntaban más que por las torres. Dije, esto es un homenaje a las torres palentinas. Y eso es lo que salió. Y con eso se quedan, y lo siguen contando. Y da igual lo que cueste las torres, si es un homenaje. Hemos llegado ya a un grado de utilizar incluso la metáfora más pobretona y más directa para hacer arquitectura y se lo creen. Y es lo que buscan, no nos engañemos, es lo que buscan. En fin, ese es el problema, que en ese caldo de cultivo tan pobre no tenemos salida. Bueno, el siguiente proyecto, como tenemos esto, si nos aburrimos, paro y ya está. Que además estáis de fiesta, sí. Es un proyecto en el Centro de Nuevas Tecnologías de Santiago de Compostela. Esto es un proyecto de investigación, un centro de investigación, quiero decir, un centro de investigación de cosas estas de nuevas tecnologías, ¿no? No se sabe muy bien qué es, al final es enseñar, yo creo, a manejar el ordenador, un poco más. Pero bueno, ahora los gobiernos, Centro de Nuevas Tecnologías, bueno, pues muy bien. Entonces es un sitio en Santiago de Compostela, como veis, en un arrabal de Santiago de Compostela, pues bastante pobre, bastante poco interesante desde el punto de vista urbano, por no decir nada interesante, nada interesante. Aquí podéis ver, rodeado de estas viviendas de protección oficial. Solamente en este lado izquierdo hay alguna cosa interesante, es un monasterio, que es el monasterio de Gonzo, que está a la izquierda, un monasterio barroco, muy hermético, muy cerrado sobre sí mismo, interesante por el propio hecho ya de ser estas construcciones densas, estructuradas, de granito, muy bonito. Luego allá hay un centro de salud hecho por Alfonso Penela, que tuvo una cosa inteligente, que es la de crear ese espacio público, que realmente es lo más atractivo de la zona.
bueno, y que fue muy sensible al espacio público, pero fijaros que el resto de la edificación es completamente especulativa y la presencia del espacio público pues brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, pues en este solar, un solar en pendiente, realmente relleno, era un vertedero de los rellenos de estas casas, pues se planteó el proyecto, ¿no? Bueno, aquí se puede explicar mucho de esto, pero yo os lo voy a explicar realmente cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Por un lado era un terreno completamente de relleno, eso había que quitarlo, y entonces nos quedaba una calle con un nivel alto, como veis, y otra zona más baja. Esto en primer lugar. En segundo lugar, luego había, y por lo tanto era necesario crear un muro, hay una contención, ¿no? Esto ya parecía lógico. Luego había una cosa que era interesante, y es que el programa estaba muy claramente dividido en dos partes, ¿no? Un poco, siguiendo la terminología, digamos, kaniana, se diferenciaban muy bien los espacios sirvientes, porque estaban pues los accesos, las oficinas del director, el staff, la gente estable, más servicios, más cafeterías, etcétera, más instalaciones. Había como unos cuerpos que a mí me pareció interesante, separados de lo que eran propiamente las aulas. Y además las aulas, ellos insistieron desde el primer momento que no sabían el tamaño que tenían, ni sabían muy bien el tamaño que iban a tener. Y que por lo tanto casi lo mejor era que tuvieran un grado, digamos, de adaptación, una facilidad en la adaptación de tamaños muy importante. Esto fue lo más significativo, los dos principios más significativos del proyecto. Y luego había un tercero, y era que el edificio quedara en la medida de lo posible al margen y de toda, digamos, no voy a decir fealdad arquitectónica, pero el poco interés que tenía lo que había alrededor, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se tuviera en cuenta un poquito más la planta de lo que pasaba a la izquierda. Entonces, esta fue la organización del proyecto, que nos dio lugar a lo que a mí me parece más interesante, que es una reflexión estructural que ahora os la explico y que la hemos seguido trabajando, de hecho, para hacer una torre en Barcelona para la Caixa, que ahora mismo pues estábamos ya excavando y se ha parado. O sea, que veremos cuándo se sigue con esto de la crisis. Entonces, el proyecto adopta una planta de 3 crujías. La crujía de arriba, que es una crujía realmente que actúa de contención, es una crujía que se construye con muros de hormigón paralelos forrados de granito. Aparece una segunda crujía interior que queda completamente libre, que es un jardín sobre la que sobrepasan los puentes que comunican las dos crujías, vamos a llamar, con programa, y que además, y luego también este salón de actos, que se apoyan las dos y que tiene un acceso independiente. El acceso está ahí, arriba, ¿verdad? Baja, aquí hay una gran escala, y luego aparecía esta crujía, que la veis arriba, que puede estar completamente libre. Y esta es la parte que más nos interesa. Y ahí quería, digamos, destacar en términos de forma construida este contenido, ¿no? Entonces, la cuestión era eliminar toda la estructura y llevar la estructura a una especie de carpintería de fachada. Este es un tema que a mí llevo tiempo dándole vueltas, es un tema que me interesa mucho además, es decir, es un poco todos los edificios donde la estructura ha quedado al exterior, son de alguna manera edificios supeditados a la estructura, ¿no? Es decir, son siempre estructuras muy musculosas, estructuras que se destacan extraordinariamente. Entonces, a mí, sin embargo, me parecía que podía ser muy bonita la estructura diluida en la fachada, ¿no? Y además, con una clara... Hombre, esto lo había hecho Mies, pero luego al final las carpinterías de Mies tocaban la estructura. Y yo quería que además fuera independiente. Y el vidrio va absolutamente por detrás. Tan es así que esto me sirvió para no tener que forrar nada desde el punto de vista de incendios. Y la estructura no se ha tocado. La torre de 100 metros, que es con la misma estructura que está, pero esto tiene, me parece, 16 arriba, llevarlo a 100 metros es exactamente igual. Porque... espera. Nosotros lo que hacíamos era... Me voy a tener que subir una silla para... Era decir, estos dos perfiles son dos pletinas de 1 centímetro de espesor y que llevan dentro, ahora lo veremos, un perfil de 3, pero repetido, de tal manera que lo que destacan son dos líneas tienen 40 centímetros de profundidad y arriba hay una L que es lo que le da, claro, le da inercia en el sentido horizontal
Y en esa L, es decir, es un tacón así, y luego aparece otro separado en L con unos palastros que lleva el forjado. Y la carpintería, además, queda al interior. Es una carpintería corriente y moliente, que tú mañana, además, cambia el programa, lo quitan, pueden hacer lo que quieran por dentro. Pero no solamente, además, por dentro, digamos, en las divisiones, sino que como si quieren poner la carpintería que les dé la gana. El edificio no me lo tocan. Esa es la segunda ventaja importante, ¿no? Era llevar un poco ese principio. Entonces, estos se hicieron con piezas, aquí lo podéis ver, cómo era esto, todo atornillado y el forjado apoyaba en la... Bueno, esto te permitía, naturalmente los esfuerzos horizontales los absorbía los núcleos de comunicación, esos esfuerzos horizontales, ¿no? Y este es un poco el resultado. De hecho, tiene luego además otras ventajas adicionales, como podéis entender, que es el tema del soleamiento, porque actúa como un brisolei realmente que funciona muy bien. Esa es la crujía esta intermedia del espacio libre, ajardinado, y cómo el cuerpo de auditorio pues apoya, ¿no?, en las dos piezas. Esta sería la zona de acceso. Fijaros que incluso aquí la composición es una composición que hay muy poco hueco, porque es decir, es muy introvertida la iluminación, ¿no? De hecho, lo que se producen son cortes, de tal manera que los espacios se miran así y no miran a las casas, a lo que hay al lado, que es muy feo, ¿no? Todo está hecho con acero galvanizado. Esto era una puerta que se cierra para poder evitar la intrusión, ¿no? Ese es ese patio interior que comunica, digamos, la crujía de espacios. En ese sentido es muy caniano el edificio, de espacios sirvientes y la de espacios de clases, etcétera. Fijaros que la propia estructura está muy ligerita, ¿no? Porque en el fondo alguien puede decir, bueno, es la carpintería. Bueno, hacer que realmente la carpintería sea estructural, ¿no? Bueno, todo con materiales muy sencillos, muy ligero, pero fijaros cómo los puentes, etcétera, apoyan realmente. Y fijaros cómo las carpinterías interiores son unas carpinterías de aluminio, de Tecnal, Corrientes y Molientes, la más económica, porque en realidad tampoco tiene mucha importancia. Luego, lo que sí es interesante es que este es, por ejemplo, ese espacio central al lado del acceso, pero todos los pasillos de recorridos pues tiene siempre la referencia del monasterio al fondo, que es lo único atractivo, ¿no? Y entonces, de hecho, además, el monasterio y el espacio público que hace Alfonso Penela, pues se plantea, como habéis visto, en continuidad por debajo del volumen de salón de actos, en continuidad con un espacio privado, ¿verdad? Privado, no he cerrado nada, y además estoy encantado porque no solamente lo usan los del... Yo dije, bueno, ya vas a ver, va a venir aquí la propiedad queriendo cerrar esto con una valla, no sé qué. No, hemos puesto unos árboles bonitos y la verdad es que se está respetando muy bien, ¿eh? Y esta es una imagen nocturna, ¿verdad? Pero fijaros que es muy lectivo, el edificio es muy lectivo, ¿no? En el sentido de que se explica muy claro, vamos, ¿no? Bueno, y este proyecto es un proyecto que se hace a la vez que el anterior y que también es un centro de investigación. Lo que pasa es que este es un centro de investigación más específico, que es el edificio de Gamesa Eólica en Pamplona. Es un edificio, a ver, es muy bonito, lo más bonito de todo es lo que se hace dentro. Aquí hay como 600 ingenieros que en décimas de segundo tienen la información de los parques eólicos en Katmandú, o en Indochina o en Argentina. Entonces, tienen ahí, desde ahí sensores que les mandan por información aquí a Pamplona las velocidades, orientaciones del viento, etc. Y ellos marcan datos y van moviendo desde Pamplona todos los molinos del mundo. Esto es acojonante, comprenderéis que luego, ante estas cosas, si uno es serio, luego vale, oye, mira, es que esta esquinica y tal, porque es que no entienden nada. Aquí lo que hay que ir y decir, oye, te voy a hacer un sitio donde vas a trabajar a gusto, joder, confortablemente. Eso lo entienden. Además, en eso te dicen, es verdad, en eso tú sabes más. Pero claro, si vas con chorraditas de, mira, y esta esquina quiero que me quede así, y esta cosita, tal, se parten el bazo. Dicen, pero este tío, qué majadero. Si yo soy capaz de manejar desde aquí 300.000 molinos en un segundo. Entonces, claro,
¿Cuándo es cuando le dices, yo de esto sé más? Te voy a hacer un espacio donde vas a trabajar muy a gusto. Y esto yo sé más que tú. Y eso dicen, pues tiene razón. En eso sí. Pero claro, si eso no lo hacemos, pues nuestro crédito es lamentable. Entonces yo estaba obsesionado con hacer un sitio que trabajan a gusto. Como dice Rafael Moneo, dice, lo mejor que se puede decir de una casa es que sea confortable. Estas cosas ya como que nos da vergüenza, ¿no? Dice, oye, a los alumnos, y esto aquí, hoy por ejemplo estaba viendo un alumno que yo estaba asustado, le digo, pero hijo, pero a ti, no, pero ¿no ves que está mal orientado? O sea, no hemos hablado más que de esas cosas, está en 5º curso. Y el pobre chaval, agobiado, angustiado, vivo, digo, pero son cosas de lógica, ni siquiera... Joder, y tal. Entonces, claro, es que ¿qué estamos creando? A los chicos, ¿qué les estamos enseñando? Esto es terrible, joder. Bueno, estamos creando auténticos frustrados. Bueno, entonces, a mí me apetecía que... Había un programa claro, había una cuestión muy clara, ¿no? El sitio es lo que llaman el centro de una manera pedante, no sé, parque de nuevas tecnologías, ¿no? Esto otra chorrada de estas, es inventarlo. Esto realmente es una nueva tecnología, eso es verdad. Entonces, todos los edificios de alrededor, pues son edificios desde un punto de vista tipológico, pues seguramente bastante eficaces, porque analizas, claro, si tú abordas el tema de la oficina desde un punto de vista de la eficacia tipológica, de no sé qué tal, pues al final casi siempre salen, pues chicos, salen cuadrados o rectángulos o cosas así, ¿no? Y aquí, en realidad, hay un paisaje muy bonito alrededor, hay colinas, hay unas zonas verdes atractivas. Este paisaje que veis aquí, bueno, estas zonas verdes, topográficas y tal, pues yo creo que ya es agradable esto mismo, ¿no? Entonces, por otra parte, ellos estaban muy interesados en esta cosa, digamos, de medio ambiente, de tal, ¿no? Bueno, yo en esto ya sabéis cuál es mi opinión, ¿eh? Yo creo que lo que hay que hacer es acabar con todas estas tecnologías activas que estamos poniendo y aplicar más inteligencia arquitectónica, es decir, no puede ser edificios que están... Esto es una vergüenza lo que está pasando, es decir, es una vergüenza. Esto ya del estilo bioclimático es una vergüenza más y es, si quieres, el paradigma de la podredumbre ética y conceptual a la que estamos llegando. Es decir, ahora hay edificios que tienen como ya determinadas maneras para... Bueno, determinados estilemas para que sean bioclimáticos. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Esta es una discusión que no merece la pena ya, porque es que entonces se usan determinadas tecnologías, determinadas imágenes, determinadas fachadas, determinados detalles, eso sí, luego los edificios están mal orientados, o es un despropósito desde el punto de vista económico, o bueno, esto se ha acabado, se debe acabar, porque este además es el paradigma, es otra de las falsedades en las que, ya veréis, yo me lo estoy viendo, es decir, algo que es indiscutible en mi opinión, es que no hay que discutir mucho de esto, es decir, nuestros viejecillos ya hacían la arquitectura inteligente que nos ha interesado, siempre ha sido consciente del contexto. Entonces, ahora esta especie de tecnologías, añadidas, por cierto, por las mismas empresas que durante años han estado especulando y destruyendo el medio, pues ahora resulta que no sabemos cuándo se amortizan. Claro, uno tiene que mirar estos cuadros, es decir, resulta que el rendimiento de una placa no deja empieza a partir de los 5 años, empieza a ser, ahora mismo por lo menos, en la curva, a tener rendimientos ya no de... Tiene rendimientos, pero no con la misma... o sea, hace así. Y sin embargo la amortización no llega hasta los 10 años. Entonces ya están cascadas, no sé qué, bueno, cosas de estas que es una vergüenza institucional, en mi opinión. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es orientar bien las cosas y punto. Orientar bien las cosas y aplicar inteligencia arquitectónica y saber cómo se han aislado toda la vida los edificios, en fin, estas cosas, joder. Que es que, bueno, entonces esto, además es una batalla que montones de arquitectos se están sumando a ella, además es una batalla políticamente muy fructífera y muy beneficiosa, como sabéis, y que en el fondo está engañando una gran está ocultando una gran incapacidad para abordar la arquitectura con una revisión profunda. Que es decir, mire usted, ¿cómo puedo dar más por menos? Con la cantidad de recursos materiales menor y con la máxima inteligencia arquitectónica, que es lo que yo vendo, voy a conseguir los máximos resultados. Y mientras no abordemos esto, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Así de claro, así de claro. Pero bueno, esto tiene que ver porque dije yo, bueno, esto no sé por qué tiene que ver, porque esto tenía con la cosa esta de la bioclimata, que ellos querían y tal. Dije, bueno, mira, lo que realmente tiene sentido es que las dos... Yo orienté el edificio hacia el norte,
Pamplona hace mucho más calor de lo que nos queremos. Pero además, sobre todo, que era al norte donde estaban esas colinas verdes bonitas, ¿no? Y entonces dejé toda la topografía que teníamos que entrara hasta el edificio, porque también había aquí un parking, etcétera, etcétera. Y luego todos los perímetros exteriores eran de doble vidrio, o sea, con la fachada esta de doble vidrio que ya está ensayada y que no tiene ningún misterio. Y otra de las obsesiones era que toda la construcción, porque esto ya os he dicho lo de los materiales, que no se recurre a ningún elemento de catálogo. Los vidrios, por lo tanto, se colocan como tales vidrios, con un refuerzo de vidrio, con unos bulones, es decir, está construido, vamos, de hecho, yo me fui un domingo a hacer una muestra con mi hijo Guillermete, y él apretó un bulón. O sea, quiere decir que nos fuimos porque además la empresa constructora le intentó decir a Gamesa, esto va a entrar agua por todo lado. Oye, mira, no entra agua por ningún lado, funciona estupendamente y nos ahorramos un pastón. Bueno, la organización coincide además con esos perímetros que vamos a llamar más opacos, más gruesos, si queréis, hacia el exterior, hacia el este, oeste y sur, que eran los que funcionaban bien térmicamente con el doble vidrio. Y ahí llevábamos una serie de despachos que se requerían como despachos, digamos, compartimentados. Y luego, todo el gran grupo de ingenieros estaban en el intermedio con visiones cruzadas a través del jardín, que en verano se puede abrir y produces ventilaciones cruzadas, y que además en verano, que es cuando hace buen tiempo y hace mucho calor, ellos pueden utilizar ese jardín pues para comer, solazarse, etc. Están encantados con eso. El acceso se produce aquí a un espacio de doble altura y de aquella escalera se sube directamente del sótano. Es decir, tú vas hay como 1000 plazas y eso. El edificio, ya veis, se construye, esto es chapa de aluminio de suelo de barcos con chorro de arena, ¿verdad? Y luego todas las tres fileras, todas son de acero galvanizado. Todas son de acero galvanizado. Los vidrios van sujetos arriba y abajo con unos bulones y llevan unos contrafuertes de... Entonces, luego lo único que hicimos... Bueno, y este vuelo importante ahí es donde está uno de los restaurantes con las vistas muy bonitas al monte, ¿verdad? Los vidrios estos se hicieron con ese doble vidrio, con esta malla mosquitera de acero inoxidable, dejando algunas aberturas para que no solamente existiera ese control lumínico y también esa cosa del vidrio no con tanto reflejo, sino más denso. Este es el mismo vidrio que voy a utilizar para la Torre de Buenos Aires y estamos ya haciendo allí, de hecho he aprovechado este viaje para ver esto y dejamos algunas piezas, claro, pues para que tengan una visión directa los del despacho, ¿no? Entonces luego hay unas piezas, unos stores, ¿no? Bueno, pero este es el edificio, tampoco tiene mucho más. Esto es la entrada. Fijaros que todos los elementos de soporte pues, son galvanizados con sus contrafuertes, dejando en la medida de lo posible, ¿verdad?, esta visión más real del detalle. Y esto era simplemente los vidrios con lo mismo, el refuerzo por dentro de eso, y aquí sí que poníamos un tapajuntas porque aquí sí que era una sola capa, ¿no? Ese puente venía a cerrar un poco y esta fotografía a mí me gustaba porque fijaros que esta planta va quebrándose con la topografía del terreno. Es la misma topografía que existe y que entra, ¿no? Ahora le han puesto un letrero y los he llevado a los tribunales por zafios. Porque yo les di miles de soluciones, ¿verdad? Miles, todas gratis, claro, porque estaba ahí. Y ha venido lo típico, ha venido un imbécil nuevo, un director general nuevo que es un normal perdido, y entonces ha puesto ahí es con el tipo de gente que no se puede tener un diálogo. Porque si hay un diálogo siempre, es decir, yo entiendo que quieran poner tal, información y tal, y yo les ofrecía piezas muy hermosas y que se destacaban desde cualquier lado, muy selecto. Y él, no, yo quiero como el de al lado. Yo, pues es que tú eres tan tonto como el de al lado, le dije un día, a los tribunales. Mierda. Y aquí queda el espacio doble y ya está. Bueno, es que es verdad. Con esos es con el tipo de gente, esos son con los que, esos se merecen simplemente... Este es el proyecto de Ávila. Ávila, me parece que aquí lo he enseñado en obra, ya está terminado. A mí este es un proyecto que personalmente me ha llenado mucho. Hoy, o no sé, el otro día vi
una crítica diciendo que estas murallas efectivamente se había permitido construir mucho alrededor, y estoy de acuerdo, de chalecitos de estos terribles. Pero bueno, esta es una fotografía que a mí me encanta, finales del 19, en la que se ve, en el que claramente se ve que la ciudad es como la gente, ¿no? Y la gente como la ciudad, una gente austera, enjuta. Estos no deben decir más de una palabra seguida, vamos, es difícil. Es un poco como la ciudad, ¿no? Completamente, son fotografías todas estas de finales del 19, principios del 20, en donde se ve la ciudad densa, ¿no? A mí, una de las cosas que más me ha impresionado de Ávila, y que es lo que me ha servido para hacer el auditorio, es esta idea de densidad. Una densidad, además, que no es solamente una densidad urbana, y con sus vacíos y sus plazas, que se lee de una manera muy clara y muy dibujada. En la planta, cuando lo visitas, vas con muros así gruesos de granito, ¡pum!, se acaban y aparece una plaza. Los vas tocando como el ciego, ¿no? Esto sí que es una ciudad buena para los ciegos porque, ¡pum!, de repente... Entonces, pero es una densidad también casi telúrica, o sea, ¿no? Bueno, esto, fijaros, el río, pero es que todo es así. Si habéis estado en ese paisaje ya sabéis que el granito explota. Entonces el granito explota y con ese mismo granito se transforma, digamos, en un hecho artificial. La naturaleza, ¡pum! Es que seguramente nunca se ve de una manera tan clara lo que es la acción de edificar, ¿no? Tan hermosa, ¿no? Tan hermosa. Y es que ahora esto es un cachondeo ahora, joder. Vamos a ser claros, llevamos cuántos miles de años intentando hacer una losa continua, no sé qué, ¿no?, expresarnos o hacer una muralla de estas, y ahora resulta que la arquitectura hay que hacerla ahí como metidos ahí dentro del, no sé, ¿no?, como en cuevas otra vez y tal, y esto es una chorrada, y a cualquiera que se le ocurre, en fin. Bueno, entonces, en este lado, aquí, en ese lado de ahí, todavía incontaminado, ahí se construyó en su momento una feria de ganado, siguiendo una feria de ganado que ya estaba a finales del 19, que es esta. Entonces se construyó, junto a un caserío de unifamiliares abundante y terrible, se construyó una feria de ganado. Bueno, esto se derribaba y se planteaba en esta parcela. Es una parcela que baja en pendiente hacia, este lado de la izquierda, que baja en pendiente hacia el río que está aquí. Pero durante años esa pendiente se ha convertido en un vertedero. Entonces, el proyecto parte de dos ideas. Una, y la que es la más importante, que fue la de enterrar el edificio en la medida de lo posible. Es decir, yo creo que hubo propuestas muy hermosas, piezas muy caligráficamente muy poderosas, pero este fue el único proyecto que se decidió enterrarse. Además, se enterraba fácilmente. Bueno, una doble actitud. Aquí fue enterrar, es decir, simplemente era un relleno y fue muy fácil el enterrar el edificio, excavarlo y rellenar esta parte, de tal manera que esta parte entonces se entendiera en continuidad con la sección que nos lleva a la muralla. Entonces, este es un hecho muy, muy importante por varios motivos, porque se crea un espacio público de acceso que por lo tanto es coherente con la significación que un edificio público de esta naturaleza tiene que tener, y luego nos permitía, manteniendo la pendiente natural, ya veremos cómo baja el edificio en cascada, se entra por arriba naturalmente, pues poder acceder a los distintos escenarios directamente con los camiones. El programa era un programa de unos 22.000 metros, era un auditorio de 1.000, a ver si tengo fotografía, bueno, aquí se puede ver también. Fijaros cómo ahí se mantiene la pendiente natural y ahí se rellena todo aquello, organizando luego al final una zona de exposiciones que ya veremos con esas rampas, una cosa más orgánica que continúa con la pasarela. Entonces el programa era de unos 22.000 metros cuadrados y tenía pues un auditorio de 1.500 personas, otro de 500, los programas típicos perdón, me cuesta un poco concentrarme porque estoy como ¿cómo se llama?, de vestuario, de camerinos, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas salas que coadyuvan a organizar. Y luego una zona de exposiciones importante que además tenía que funcionar con una cierta independencia, ¿no? Bueno, esta es la propuesta. Este proyecto lo voy a explicar todo en blanco y negro, porque creo que es importante. Hay color, evidentemente,
pero no ha sido lo más importante. Lo más importante es, a mí me gustaba mucho esta fotografía donde se ve nevado, el reflejo de las torres, y este espacio que os decía, en continuidad con esta pendiente que hay aquí, ¿no? Esto ahora lo hemos cambiado, esta calle queda, pero la otra va a ser completamente verde. Se crea esa esplanada y luego esta solución de enterrar ahí, o mejor dicho, de rellenar esa zona, si queréis, permite ofrecer un frente muy lineal, un frente que está constituido fundamentalmente por el acceso y el espacio público, y en eso funciona como el baluarte, el foyer, digamos, que rodea las salas de auditorios y luego el restaurante que está allí, ¿no? Claro, esta es la imagen que se tiene, a su vez, desde el otro lado. Una cosa mucho más densa, mucho más poderosa, mucho más fuerte, pudiéramos decir, ¿no? Y esta es la imagen que da a la muralla, ¿no? Fijaros, esta es la planta, se entiende muy bien, el acceso se produce por los niveles altos de los auditorios, tiene un carácter, el foyer, de deambulatorio, y a partir de ahí, aprovechando los núcleos de escaleras, se producen una serie de espacios públicos, claro, se entra por arriba y se va bajando. Y se va bajando, y entonces esas escaleras y esos espacios abiertos hacia el sótano adquieren una importancia muy grande, tienen que ser muy grandes, muy presentes, porque además, luego lo veremos, manipulamos la luz para que puedan llegar hacia abajo. Y aparece una crujía. En ese sentido, digamos que responde un poco a la tipología que ya está en Baluarte, ¿no? Que es sirvientes, servidos una vez más, pero sobre todo que donde los espacios vestibulares actúan de intermedio entre los espacios de gran escala y los espacios de mucha más pequeña escala. Es decir, al final, estos edificios, yo creo que uno de los problemas, digamos, disciplinares más complejos, precisamente es ese diálogo entre la gran escala y la pequeña escala que está inmersa en los programas, ¿no? y que resulta que es siempre bastante encordioso, ¿no? Y entonces, claro, estos vestíbulos, cuyo techo es un techo quebrado para enriquecerlo, un poco parecido al del restaurante de la Manduca, porque me gustaba y actúa muy bien desde un punto de vista acústico. Esto es un vidrio donde realmente el fondo, el límite, es la muralla, ¿no? Y además yo creo que esta foto lo ejemplifica muy bien. Es decir, la muralla está continuamente presente en esos vestíbulos perimetrales. O sea, la muralla es la que se convierte en ese cierre, ¿no? Vamos a ver algunas fotografías, digamos las que vería un coche que se acerca, porque esto, fijaros que ahí a la izquierda hay montones de vivienditas de estas adosadas, ¿no? Entonces, un coche acercándose a Ávila, vería esta secuencia de imágenes, ¿no? Da la vuelta, se encuentra ahí el edificio con las murallas de frente, sigue dando, y aquí aparecen ya las murallas con una serie de piezas románicas, históricas importantes, y el edificio aparece, al fondo aparece el Ejército del Aire, o la Academia de Policía que hizo Franco, al fondo, y encima, y tapo un edificio que estaba allí bastante... Pero bueno, yo encuentro que esta es una secuencia que no molesta, ¿no? Esto ya son los jardines de acceso, y y hay un punto de vista que es extraordinariamente importante, claro, el más, que es desde el paseo de ronda de la muralla, ¿no? Que es esta imagen, en donde el edificio se convierte en una pieza del paisaje. Entonces, el edificio, toda la cubierta está tratada de una manera, se pretende de una manera esmerada, porque sabemos que es la parte más importante. Entonces, aquí hay dos piezas claramente diferenciadas. Por un lado, la pieza de los auditorios, cuyo esquema de trabajo es hacer una pieza de granito muy importante que luego que se va esculpiendo, se va abriendo, se van creando unos huecos que son los que iluminarán, luego veremos, hasta los sótanos, los pozos de luz, y luego hay otro cuerpo más distinto que tiene ese carácter más orgánico, más de urbanización, más independiente, que es el de las exposiciones. La unidad se la da sobre todo el material, claro, y el hecho de que la pieza importante es aquella, esta parece mucho más adaptada al terreno. Es una pieza que yo llamaba la pieza topográfica y la pieza manipulada. Es una chorrada, porque las dos son manipuladas, pero para entendernos la diferencia, ¿no? En este diálogo, que en este fondo, además aquí hay una pista de hípica, con lo cual es el mejor sitio para mí, ¿no? Aquí se puede ver, las plantas, lo que ya os he explicado. Vamos a hacer una secuencia de acceso al interior.
Este es el acceso con el restaurante arriba y este sería el acceso al vestíbulo. A ver, a la derecha podéis ver ya este tipo de huecos que están siempre donde las escaleras y que procuran dar luz. Esa es esa escalera, como ese es un lucernario. El vidrio que utilizamos para forrar los volúmenes son este vidrio que lleva por detrás un espejo. Eso da una... nosotros lo empezamos a hacer hace mucho tiempo. Luego se ha utilizado, y me alegro, pero vamos, es una cosa que en realidad los hicimos con esto de Sercrisa, como hace 10 años empezamos a trabajarlo nosotros, para una cosa más pequeña. La ventaja de este vídeo además se hizo por eso, es decir, tenía una razón, que es que refleja casi el 100% de la luz, pero manteniendo esa textura como más, digamos, diamantina, ¿no? Como un diamante que se ha cortado. Y entonces todo está forrado con ese vidrio y traslada la luz. Fijaros que casi todas estas fotografías, hay alguna que se ha hecho con un poquito de luz artificial, pero muy pocas. Esta es la sala, es una sala que tiene doble orientación, 1000 allí, 500 aquí, que puede funcionar, por lo tanto, independientemente. Y estos son los lucernarios a los que me refería, que iluminan fijaros que aquí sí que hay unas luces artificiales pequeñas, pero toda la luz es una luz natural que entra de arriba. O sea, que se ha hecho sin ningún recurso. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna, la fotografía está hecha con luz natural. Esta es la luz que entra hasta dentro, ¿no? A través de esos lucernarios, de esos cortes que se hacen en el volumen, ¿no? Estos son los accesos a los auditorios. Ahí también, esto es un deambulatorio del auditorio. Bueno, voy pasando el acceso con una luz cenital. Se utiliza este vidrio y la madera, ¿no? Claro, las escaleras adquieren... Luego hay un tema que es muy interesante, que es que cuando se producen las aperturas, siempre se producen las aperturas fundamentalmente en esta gran anchura sirviente, digamos, ¿no? Entonces, estas aperturas se convierten en unos espacios libres de estar, y esos huecos son un vidrio que tienen 8 metros por 4, y que por 3 ahí, libres, y que lo que te hacen es, claro, ofrecer una visión del paisaje, pues no es una visión menor, es decir, el paisaje se incorpora al edificio, ¿no? Es como una apertura total, ¿eh? Es decir, la carpintería desaparece, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es esa cubierta del... Bueno, entonces, esta imagen yo la pongo y, bueno, no sé, interpretar como queráis, pero la verdad es que yo tuve muchas dudas al respecto, ¿no? Si no era esta cosa de hacer la sala de exposiciones de una manera mucho más orgánica y tal, si no era una transposición literal de esta imagen, ¿no? En el fondo, las murallas son esa pieza más esculpida, donde están los programas de auditorios entrando por arriba, etcétera, y lo otro es una cosa más orgánica. Tuve dudas, pero luego dije, bueno, me voy a atrever con ello, ¿no? Porque sí que veía que claro, la manipulación de esa topografía aquí exigía una cosa más orgánica y dije, ¿por qué no continuamos, ¿no? Entonces, la planta baja, el primer sótano, y en el segundo sótano se produce la comunicación de lo que es la parte más propia de auditorio con la zona de exposición, que además tiene otro acceso independiente. Y me permitía jugar con esto. Claro, yo estaba siempre muy preocupado porque estas arquitecturas quebradas pues son difíciles, ¿no? Sobre todo difíciles de que no se conviertan en una arbitrariedad, ¿no? Estamos en lo de siempre. Entonces, esto está todo construido con granito. La verdad es que lo construyeron impecablemente bien, la cubierta está de granito. Entonces, el problema era cómo resolver la estructura, y sobre todo la estructura de una manera racional. Entonces, lo que hicimos fue hacer cortes bueno, ahí se ve un poco las piezas, hacer cortes de cada metro, y esas vigas eran como las cuadernas, en el fondo era darle la vuelta a un barco, ¿no? Son como cuadernas de barco, están puestas cada metro, y esto, bueno, es muy fácil, porque como son superficies regladas, triangulares, etcétera, vas dando los cortes. Para esto sí sirve el ordenador, casi para poco más, y te va dando y entonces te va dando los cortes. Esto lo hicimos con unos chapones de 1 centímetro de espesor, y con esas cartelas, claro, para absorber las torsiones que podía haber por esa espesura. Y abajo había un cordón de tracción que tenía que ser un poquito más grueso. Pero en realidad ya veis que tiene un carácter de costillas, vamos, de costillas de barcos, ¿no? Y un poco el sistema es así, ¿no? Entonces, todas estas costillas se apoyan en estos muros quebrados, que a su vez son muros de contención de la tierra, y que contra esto dan las rampas, y luego en aquella viga que apoya en un extremo y en otro, y que además
le da luz y hace que este quede pues, de una manera casi como un vuelo, ¿no? Eso es un poco una ficción, ¿no? De esa misma viga cuelga esta gran losa, de tal manera que el espacio interior, que tiene aproximadamente unos 60 metros por 40, quede completamente libre de pilares, y aquella mezanín, pues queda, que es una mezanín muy ancha, de 10 metros por 30, pues queda colgada. Esta es la imagen de ese espacio. Claro, estos accesos independientes, digamos, desde la zona de topográfica, etcétera, pues vienen desde la zona más baja, con una topografía más abrupta, pues viene muy bien. La verdad es que ahí se establece un diálogo entre estas formas más, estas geométricas más. Claro, las escaleras tienen siempre mucha importancia, ¿no? Entonces, esto ya se está utilizando para exposiciones. Tuvimos un problema, porque todo esto se hizo con resinas y tuvimos problema. A los 3 meses se nos agrietó. Los tíos decían que no hace falta junta de dilatación, joder, hace falta siempre, joder. Y eso que tenía, bueno, pues tuvimos que rehacerlo y, bueno, se ha rehecho esta. Pero siempre, esto es un camelo. Bueno, ahí se ve esto. Bueno, esta fotografía a mí me gusta mucho porque siempre está ahí, ¿no? En la muralla. Yo creo que la intervención, fijaros, lo más exquisito ha sido la intervención en la urbanización. Hoy les decía a los chicos, ¿no? Que es que una urbanización ayuda tanto a un edificio. Bueno, este es el Museo de Arqueología de Vitoria. El Museo de Arqueología del País Vasco, creo, bueno, está en Vitoria, ¿no? Se hace en la ciudad histórica de Vitoria, ya conocéis todos cómo es. Es una almendra, la ciudad gótica, que además coincide con una, en realidad está en una colina, donde el eje central es el eje alto y va bajando más o menos en una pendiente homogénea al resto de las calles, ¿no? Aquí está la catedral, etcétera. Entonces, todo esto ya se ve por la geometría, ¿no? Son calles concéntricas que resuelven esa pendiente, ¿no? El proyecto fue un concurso, pero luego después de que ganamos el concurso, hubo un debate sobre si trasladar el Museo de Arqueología a otro sitio, porque esto era una zona de barrocas completamente. Es decir, esta es una zona ahora mismo, claro, en los cascos históricos aquí se han quedado los emigrantes y los batasunegros, ¿no? Gente, por lo tanto, bueno, bastante marginal, seamos claros, ¿no? Entonces, lleno de pintadas. Entonces, yo insistí en que lo hiciéramos aquí. Bueno, por esa confianza que sigo teniendo en que la arquitectura, sobre todo cuando genera una inercia pública y un espacio público, y tiene esa dimensión pública, pues es capaz realmente de. Yo sigo confiando en que es capaz de resolver muchas cosas, como se ha demostrado en este proyecto. Los vecinos están encantados, orgullosos, tienen un signo, y por ahora no ha habido ni pintadas, ni carteles, ni nada, ¿no? Yo, claro, me hinché de hablar por la radio y diciéndoles que. Pero bueno, por ahora no ha habido. Entonces, el solar en el que se planteaba el edificio era un solar en L, fruto del derribo de estos edificios de viviendas y ya de esto que se había derribado. Aquí está la calle de Tintorería, que está 4 metros más alto en esta bajada que hemos explicado antes, de aquella que es la calle Cuchillería. Entonces, ahí había, por lo tanto, una diferencia de 4 metros que ahora está resuelto con ese muro de contención que veis ahí. Aquí queda un edificio que es el Palacio de Beldaña, que en el año 2000 se hizo una intervención no muy, en mi opinión, no muy acertada, porque el palacio tenía una fachada aquí muy bonita. Bueno, la verdad es que yo creo que se le han metido aquí unos planos de madera muy tersos, yo creo que equivocado. Y luego, sobre todo, porque se ha resuelto de una manera un poco burda, ¿no? Lo típico de un claustro, que es poner una cubierta ahí, bueno, poca reflexión, ¿no? Pero, en todo caso, ahora está ahí el Museo de Naipes Heraclio Furnir, un museo exquisito. El contenido son cosas preciosas, pero preciosas. Además, te partes el bazo, porque, por ejemplo, vosotros sabíais que Heraclio Furnir hacía cartas para el bando nacional y para el bando republicano. Hacía para los dos. Y lo que hacían uno y el otro es que eran. Y luego cartas, por ejemplo, pornográficas de principios del siglo XX, de 1910, pero fantásticas, y exportaba cartas a todo el mundo. Había cartas de batúes, bueno, una cosa. Es realmente como curiosidad, es divertidísimo, es divertidísimo.
Bueno, entonces a mí me parecía que ya había un museo y que eso también tiene mucha importancia, porque ahí ya era un asentamiento institucional de cierta importancia, ¿no? Aquí podéis ver desde la calle de arriba, desde la más alta, este era el acceso, ¿no? Luego había otra cosa que es importante también. Aquí se puede ver un poco la solución, ¿eh? Ya la voy a explicar y luego... La solución parte de dos conceptos. Por un lado, evidentemente, la solución urbana, la presencia de la ciudad, que era lo primero, casi tan importante o más, por supuesto, que la reflexión respecto a lo que debía ser un museo de arqueología, ¿no? Y desde ese punto de vista urbano, el programa es un programa muy amplio, ¿eh? Porque tiene varias zonas de exposiciones, pero luego tenía un depósito de 2.000 metros, zonas de catalogación, fotografías, bueno, oficinas, un programa amplio. Y el edificio relativamente grande, bueno, tampoco es muy grande, son 8.000 metros, es muy buen edificio. Entonces, había ahí como una doble lectura, que era, por un lado, esta parte más, digamos, más de la esquina, y luego la... Yo lo que decidí, voy a pasar porque lo vais a ver más fácil. Bueno, aquí esta es una foto de la cubierta que nos da un poco idea, ¿no?, de qué edificios referenciales está ahí la catedral, etcétera, de la importancia histórica del sitio. Entonces, en esta fotografía yo creo que se ve bien la solución. Yo llevé todo el programa, digamos, de oficinas, que no era estrictamente expositivo o que dependía de la cosa arqueológica, a un cuerpo lateral, con lo cual hacía una forma de L, que además dialogaba con esta geometría profunda y estrecha de la parcela gótica. Me permitía varias cosas. Por un lado, domesticar ese medianín que quedaba ahí bastante engorroso y establecer efectivamente alguna serie de referencias geométricas a los perfiles de la calle, casi compositivos, pero que yo creo que eran respetuosos. Pero la decisión más importante que permitía esta forma era configurar este espacio de entrada, ¿no?, que era un espacio, una pequeña plaza, llamarle plaza, vestíbulo abierto, lo que queráis, que contribuía primero a dignificar y a significar la entrada al museo, como es natural. Se entraba entonces a este nivel, con lo cual allí se llevaba por un puente que se creaba un patio inglés, luego vemos que iluminaba la biblioteca que estaba aquí debajo y se accedía al museo. Pero por otra parte actuaba de charnela, de elemento que unificaba esta relación. Es decir, había una cosa que luego lo agradeció el arquitecto, lo han agradecido institucionalmente y yo creo que está bien, y lo digo sinceramente, que es el crear ese espacio de compartimentación con el otro museo. A mí no me gusta el otro museo, no me gusta la arquitectura, pero me parece que es muy importante establecer esta... yo creo que se dignifica ahora incluso, ¿no? Es decir, mire usted, es otro museo y por lo tanto creamos una pequeña isla de museos, ¿no? Y me parece que está mejor, porque es que incluso además esta esquina, que era la parte más interesante del edificio antiguo, ahora queda revaluada, mientras que esto añadido de estos huecos más tersos y tal. A ver, el edificio no está mal, no es una gran pieza, pero es una cosa, bueno. Entonces, por otra parte, aquí se crea un cuerpo para albergar las exposiciones temporales con acceso directo, que venía muy bien. Esta es la solución, aquí ya lo podemos ver. Entonces, aparte del patio inglés, luego había unas iluminaciones cenitales que permitían utilizar también ese subsuelo para biblioteca, etcétera, etcétera, estableciendo una relación con los dos edificios. La puerta se cierra porque a las noches, a pesar de todo, no se atrevían. Yo les dije, dejémoslo abierto. No pasa nada. Aquí se puede ver esta estructura que va bajando, y que yo creo que se establece un diálogo bastante respetuoso con todas las partes, ¿no? El acceso ya al patio, este es el acceso al museo. Tienes a la parte derecha el volumen, digamos, de las exposiciones temporales. Ese es el cuerpo en L que alberga oficinas, etcétera. Nuestra actuación terminaba realmente ahí. Esto ya es la actuación del arquitecto que se había encargado, que además es el arquitecto de la Diputación, que se había encargado del arreglo de la otra pieza, y veis que ahí se accede por ese puente, se accede al edificio. Había aquí también un cuerpo de instalaciones, ya estaba hecho de este edificio, que de alguna manera había que usarlo porque si no había que gastar muchísimo dinero, y entonces esto se mantuvo, y con el patio este me permitió, manteniendo esto, utilizar también estas instalaciones, con lo cual yo creo que se hizo en ese sentido una solución razonable y económica. Esta es la planta del edificio. Bien, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión tenía que ver con lo que es un museo de arqueología, ¿no?
Evidentemente, un museo de arqueología es todo lo contrario de estos grandes museos fastuosos o sitios de actividad cultural, llamarle como queráis. En el fondo, a mí lo que me gustaba es que, sin renunciar a todo el didactismo que puede significar incorporar medios de comunicación, etcétera, que se han incorporado, me parecía que era muy importante que el museo fuera una expresión de esa relación entre la pieza y el visitante, ¿no? Un museo de arqueología, seguramente como ningún otro, se produce esa relación intensa. Incluso los niños que van muchísimos de colegios, la forma de exponer, el espacio que se ha creado, tienen esa percepción de que se produce una relación más íntima, ¿no? Que yo creo que es una relación de aprendizaje, ¿no? En definitiva, por otra parte, todo el edificio está un poco intentando explicar que el tiempo es el material más importante para hacer arqueología y que, de la misma manera que la arqueología se transformó con un tiempo muy lento, pues la visita, la vista, la percepción de la pieza también tenía que ser con un tiempo pues muy lento, saboreándolo, ¿no? Saboreándolo. Eso por un lado. Por otra parte, la arqueología es un poco sinónimo de sorpresa. Entonces, decidí que toda la parte más expositiva se podía albergar en aquel cuerpo que veis arriba, que se configuraba realmente como un... Voy a utilizar una metáfora, que no me gusta hablar de metáforas en la arquitectura. Las metáforas las podemos utilizar, no digo que no, pero es casi vergonzoso contarlas, pero bueno. Que era un poco una idea de cofre, ¿no? Es decir, convertir eso en una caja gruesa. Y a mí me gustaba además, la arqueología no sé por qué la asociaba a esa densidad, ¿no? No sé si es la densidad de la tierra, la densidad de... Bueno, y entonces el volumen se configura en base a unos muros muy gruesos, ya veis, de 2 o 3 metros, exactamente 2 metros, de 2 metros porque va variando, en unos metros son 2 y en otro llega a 2,85, que esos muros gruesos en realidad están huecos y son los que contienen las vitrinas. Esto también me permitía otra cosa, es que la típica cosa esta que haces en un museo y luego vienen unos tíos y te empiezan a colocar aquello. Y yo dije, bueno, si yo no controlo la exposición de las piezas no me interesa hacerlo, porque me lo van a destrozar. Entonces, pero por otra parte, claro, tampoco puedes influir excesivamente en la organización de las piezas. Entonces, llegamos a una cosa que yo creo que está muy bien, que es voy a hacer una arquitectura que independientemente de, y voy a diseñar las vitrinas, pero independientemente de que me las pongas así en orden, me da igual, ¿no? Y efectivamente, ya veis que los espesores, digamos, del perímetro, el muro, es un muro muy ciego, exceptuando unos huecos cuadrados muy determinados que actúan de alguna manera también como vitrinas. Bueno, la ciudad también es parte de la arqueología. Entonces, las vitrinas se colocan en esos muros gruesos, con lo cual están en el mismo panel, todo es una caja hecha de bengué, no, mejor dicho, al final seguro que queda muy caro, de roble horneado, que os lo aconsejo, ¿eh? El roble horneado es una maravilla, te da unas texturas sensacionales y luego además es el mejor tratamiento contra todo, xilófagos, todo. El roble horneado es una gozada y bastante económico, ¿eh? Horneado estaba también el suelo del pabellón. Entonces, bueno, sin más, ¿no? Y en este lado de aquí hay una escalera que recorre toda la fachada, que por lo tanto contribuye a darle ese sentido a este espacio público, de tal manera que tú vas saliendo de los distintos niveles de exposiciones y siempre ves ese patio, ¿no? Ese patio que es el patio de acceso. Bueno, vamos a ver la caja por fuera. Se construye con bronce por un motivo. Bueno, primero porque el recurso al bronce pues también tiene ese guiño arqueológico y tal. Y luego pues porque, a ver, estos materiales que son capaces de adaptarse en el tiempo, aquí cuando pusimos el bronce fue un año antes de que se inaugurara, entonces fue cogiendo esa pátina y a mí me gustó mucho porque, fíjate que no es un edificio, digamos, que pase desapercibido. Bueno, pues el nivel de aceptación por parte de la gente ha sido excelente, excelente, no os podéis hacer ni idea, porque lo han visto envejecer, lo han visto al edificio adaptarse a la ciudad y en ese sentido es muy importante, ¿no? Luego el cedro, que es también que marca esos huecos importantes, ¿no? Y luego, bueno, la composición del edificio tiene que ver ya con las líneas procedentes, pues, lógicamente, ahí se baja, bueno, esto no hace falta, ahí se baja para recoger el casco, bueno, en fin, estas cosas que da vergüenza contarlas porque ya os dais cuenta de ellas. Entonces, el bronce, además, no es un bronce plano, es un bronce que va haciendo V en 20 centímetros, porque me interesaba destacar también la profundidad, ¿no? Digamos la texturar el bronce, ¿no? Y produce sombras
reflejos muy bonitos, enriquece realmente, ¿no? Y entonces yo creo que, a ver, cuando uno va, sin ser nada inmediato, yo estoy seguro que uno va por ahí y dice, coño, este es el Museo de Arqueología. O sea, es que estoy casi seguro, porque es muy arqueológico el edificio, ¿no? Es muy arqueológico. Muy. Bueno, aquí se ven las secciones y entonces lo que hago es perforar esos volúmenes, o sea, las salas, con unos lucernarios que vienen desde la cubierta. Y es lo único que ilumina esto, o bien natural, los días que hay poca luz se enciende la luz de los lucernarios, los días que no hay, pues los días que hay, luz natural. Y aquí se ve cómo está todo tratado por el roble horneado. Y lo que os decía de las fachadas, bueno, esta es la escalera que comunica y que naturalmente te va abriendo al patio, ¿no? Lo que os decía de la exposición está en esos muros. Esos muros además te permiten otra cosa, que como las vitrinas tienen 40 o 50 centímetros, los controladores van por detrás y ahí acumulas todas las instalaciones de humedades, de controles lumínicos, etcétera, que en estas piezas pues es muy importante. Y entonces van por detrás, controlan y puede estar la exposición y son circuitos de servicios y concentro todo en esos lados. Con lo cual, la caja como tal, incluso el aire acondicionado, etcétera, sale por arriba. Veis que la caja está prácticamente intocada. O sea, algunas cosas de emergencia que estos jodidos no me dejaron porque yo les digo, no, le vamos al otro lado. Pero bueno, está prácticamente... y ahí veis a la izquierda cómo estos son los mismos de esto que se van abriendo. Pero en algún momento se abren, por ejemplo, los huecos a la ciudad y es una especie de vitrina de la ciudad, ¿no? Bueno, no pensaba que estaba lo pasamos rápido y voy al siguiente, porque este es Palma de Mallorca, que ya lo he explicado aquí, prefiero no insistir en ello, solamente, sí, aquí hay 3 fotos, ya vais a ver que está construyéndose ya, y prefiero explicaros el siguiente. ¿Veis? Aquí ya en construcción, tiene 400 metros de largo, es un bicho. Bueno, este es el centro hípico de alto rendimiento de Ulzama, que algunos amigos ya han estado. A ver, este es un edificio, a ver, esto es una locura de un padre, pues esto se lo he hecho para mi hija, que como sabéis monta a caballo, ahora acaba de ganar la medalla de oro del Campeonato de España y está en el equipo europeo, con 16 añicos, bueno, presumo de... es lo que más me importa, pero bueno. En fin, bueno, entonces, había que construir... Esto es un parque natural, un parque natural que es Robledales de Ulzama. Toda esta geometría que veis es el parque natural. Por medio de la finca, estamos hablando, la finca coge, pues, es más o menos, para que os hagáis una idea, la almendra que está cruzada por el río Ulzama, ¿no? Entonces, es un parque natural rodeado Robledales de Ulzama, es el único robledal húmedo que existe en Europa. Y esto era un sitio absolutamente protegido. Y claro, como yo iba a hacer una actividad relacionada con los caballos, pues, y era la actividad primigenia de este valle, es precisamente la cría caballar, pues entraba dentro de... Pero claro, una cosa es que tengas derecho legal y otra cosa, como comprendéis, ha sido el control exhaustivísimo que se ha llevado, ¿no? Porque luego además había viviendas, había una vivienda para nosotros, una vivienda para el guarda, una vivienda para el entrenador, una vivienda de invitados, bueno, había varias cosas, ¿no? Y luego una pista muy grande, etcétera. Entonces, hay una cosa muy bonita en este valle, en estos valles, que tiene que ver con la manera de organizarse son caseríos, ¿no? Entonces ya sabéis que el caserío aparentemente es una pieza autónoma que no hace espacio público, es decir, se asienta y lo que pasa alrededor, pasa alrededor. Es decir, el caseo es un tío muy autónomo, de hecho sus relaciones suelen ser muy parcas, construyen como son. Las relaciones de saludarse a justo, no significa que se lleven mal, ¿no? Son gente muy parca, ¿no? Entonces, lo que destaca realmente es la pieza volumétrica, potente, autónoma y naturalmente la cubierta. La normativa urbanística dice que hay que hacer cubierta roja, da igual que sea de chapa roja,
Tal, y yo les dije, no, va a hacer una cubierta roja. No sé por qué, pues porque basta que lo digáis, no quiero. O hago todo el edificio rojo, entonces me dijeron, es que todo el edificio rojo no puede ser. Bueno, y dije, pues haz lo que quieras. Pero haz lo que quieras y lo aprobamos o no. Entonces yo les dije, mira, si es que estáis equivocados. Realmente lo más importante es la afirmación de la cubierta, la contundencia de la cubierta, es decir, la unicidad, el volumen rotundo, potente y tal. Todo lo que haga, siempre y cuando mantenga esa rotundidad, va a estar bien. Y efectivamente el programa, que es un programa de una pista de 80 metros por 30, salas para los padres, amigos que van a ver montar a sus hijos, nuestra casa, la casa del esto, está todo, es un paquete y se define una sección y ahí se mete todo. Es decir, es el contenedor más absoluto, ¿no? Y yo creo que ha resultado, pues bien. Es decir, y el proyecto está aquí. Es un proyecto definido por las estructuras que se requieren, esta gran cubierta, la estructura que se requiere para hacer los 30 metros de anchura de la pista, y esa misma estructura lleva, porque claro, estos decían, y tienen razón, dicen, claro, es que si además haces una estructura, un planteamiento separado donde se ven las vivienditas, digo, no, si es que realmente, si tú interpretas bien la arquitectura de la zona es donde viven los animales, el personaje, arriba, es decir, era el caserío, es el volumen que contiene todo. Esto estaba muy bien. Y es la cubierta. Le digo, por lo tanto, voy a hacer eso, dejaros de si hago la cubierta roja o no, que no la voy a hacer roja. Voy a hacer todo el mismo material, voy a utilizar, eso sí, materiales como, por ejemplo, entonces, la planta se organiza de una manera muy elemental. Es, allá arriba, veis que es la estructura, por un lado, alargada y estrecha de cubierta de dos aguas, que se me prolonga y me contiene también las casas de invitados, de guardas, etc. Y luego, esta otra estructura, que es la del picadero, que llega hasta aquí y me contiene mi casa. O sea, y por lo tanto uno va y no tiene la sensación de que hay casas, ¿eh? Fijaros la sección. Entonces el edificio lo que hace es, aquí con esa estructura sube y hace las dos casas, o esta que no hace falta, continúa y coge la casa. Y ahí alberga pues todas las zonas de invitados, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la zona de las caballerizas. Todo se ha hecho de una manera muy... Aquí el único objetivo era gastar pocos cuartos, como comprenderéis. Entonces, con materiales muy sencillos, que es la chapa esta de aluminio, he utilizado el roble de la zona, eso sí, y el paisaje, es un paisaje muy bonito, ¿no? Y luego, pues todo se hacía con trozos de... Lo más barato es comprar troncos de roble y cortarlos. Lo más barato. Bien. Ese espacio interior, todo muy desnudo, pero muy austero, pero con potencia, ¿no? La iluminación era muy importante para el asunto del caballo. La sección de arriba se ven las dos, digamos, crujías, las dos secciones, que son las que sirven para contener todo. Y realmente estaban muy contentos los arquitectos de la zona y tal, porque da una imagen muy unitaria. Y yo les decía, bueno, las granjas de ganado, digo, yo voy a hacer una granja de ganado, que son las que están allí, las granjas de ganado. Una estructura, como veis, muy limpia y que cuesta pocos cuartos. La sección de tal manera que podamos simplemente resolver con una chapa muy fina el alero, ¿verdad? En el interior se utiliza también madera de roble para hacer las cabezas, pero bueno, una cosa sencilla. Bueno, y esta era la última imagen, que es la que a mí más me gusta, que es la del caballo, porque detrás está mi hija, no sé qué tal, y lo que os decía antes de la fundación, ¿no? Todo lo demás, ya ahora estamos con otros edificios, como estaréis vosotros, y esto va pasando, pero la fundación yo creo que va a ser extraordinariamente importante. Y yo me voy a dedicar a estar aquí y a hacer la fundación. Bueno, pues nada, oye, gracias por darme el premio. Más importante en el que me he embarcado, o he embarcado mucha gente, y que mucho más importante que cualquiera de las obras que veamos aquí, ¿no? Que es el tema de la fundación. Bueno, después de muchos años de experiencia académica, y además como aquí hay muchos colegas que hace 4 horas estábamos en Pamplona, y eso seguramente lo hemos hablado muchas veces, bueno, ya me conocen, pero
Es decir, la experiencia académica me ha parecido siempre claramente insuficiente. La verdad es que me he quedado un poco siempre, a pesar de una dedicación yo creo que intensa, me he quedado un poco siempre con una sensación de escasez. Durante los últimos años, experiencia académica también en Estados Unidos, etcétera, que yo pensaba que iba a ser más enriquecedora, pues me he dado cuenta que en el fondo, por muy intensa que fuera, era muy escasa y muy parcial. La verdad es que formaba parte de una estructura muy endogámica. Los arquitectos, y esta es una realidad, al margen de otras reflexiones que podamos, de otras ideas que uno tenga sobre la arquitectura, que insisto, ya conocéis cuál es mi idea. Ahora ha habido una cosa, precisamente en Buenos Aires ha sido una cosa muy interesante, porque realmente estos argentinos son muy puñeteros y han organizado allí una especie de corrida dividida a todos los toros entre Zaera y yo, ¿no? Y ha sido muy interesante, porque yo la verdad es que he disfrutado muchísimo, porque me he puesto, ha sido un boxeo intensísimo. Además, yo creo que he ganado no a los puntos, sino al KO, claramente, ¿no? Porque, o sea que, por lo tanto, no voy a explicar qué tipo de arquitectura creo, porque es una arquitectura como mínimo de pegada fuerte, ¿no? Y no de caligrafía inútil y estéril. Pero bueno, eso ya lo he explicado. Bueno, como parte de intentando descubrir cuál es el problema, aparte de esta arquitectura, ya digo, de caligrafía fácil, etc., ¿cuál es el problema estructural que a los arquitectos, digamos, o que está produciéndose en los arquitectos para que realmente estemos adocenados? Todos hablamos de que estamos hartos de esta arquitectura caligráfica, superficial, etc. Pero ¿cuál es el problema real que hace que no reaccionemos? Y yo creo que es un exceso de endogamia y una situación endogámica que no tiene salida. Yo confío muy poco ya en que los arquitectos seamos capaces de transformar, desde los arquitectos, no desde la arquitectura, que es otro tema más amplio y más general, y por eso os voy a hablar. Desde los arquitectos yo creo que es muy difícil reaccionar a una situación de cáncer avanzado. Un cáncer avanzado, pero con metástasis extendida por todos los órganos. Y eso tiene que ver con una actitud endogámica que de una manera consciente empezó ya con el movimiento moderno, ¿verdad? Pero que en aquel momento era una endogamia, por decirlo de alguna manera, de contenidos, cultural, una endogamia que todavía pretendía un servicio a la sociedad en términos de dar más de lo que la sociedad reclamaba, y ahora estamos sencillamente en una endogamia, como la arquitectura que hacemos, pues una endogamia ya pues muy decadente. Los arquitectos solo hablamos para nosotros, esa es la verdad. Como mucho hablamos en las escuelas de arquitectura, en los colegios de arquitectos, pero la realidad es que estamos considerados por parte de la sociedad como un mal antes necesario y ahora ya cada vez más innecesario. Esa es una realidad. Es decir, nunca hemos estado tan presentes en los medios de comunicación y, sin embargo, nunca hemos tenido tan poca influencia real en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente es una presencia rápida, efímera, otra vez más fruto de una actitud caligráfica, pero sobre todo de un culto a un objeto, que es el objeto arquitectónico, sin mayor pretensión social, que ha abandonado cualquier presupuesto ético, cualquier objetivo de dar más de lo que la sociedad reclama. Es decir, la arquitectura ha dejado de ser una arquitectura de servicio. Es una arquitectura de autocontemplación arquitectónica. Naturalmente estoy haciendo una reflexión muy general. Seguramente podría citar aquí a muchos conocidos que participan de esto y se escapan de esta actitud, pero estamos hablando en términos generales y esa es una realidad. A mí me ha parecido que romper digamos, este mecanismo pues de esterilidad, porque somos conscientes de los problemas que tenemos, pero no podemos resolverlo. Pues esto se tenía que hacer necesariamente con la recuperación de un diálogo inteligente, y pongo la palabra inteligente porque esto es muy importante para no equivocarnos, pues con la sociedad. Y nos hemos embarcado en una idea que es constituir la Fundación Arquitectura y Sociedad. Bueno, yo ahora mismo aquí he puesto todas mis grasas, en el sentido más literal, es decir, incluso económicamente. Me parece que es una obra que puede ser extraordinaria, una obra que tiene como objetivo precisamente romper con esa endogamia y reconocer que la arquitectura, a fin de cuentas, es una disciplina
y subrayo lo de disciplina, que precisamente su contemporaneidad, su radicalidad, su esfuerzo, radica en un conocimiento de la sociedad que les rodea y un conocimiento inteligente, en un diálogo biunívoco entre la sociedad y la arquitectura. De hecho, en la Fundación, por ejemplo... Recordaros, para el que no lo sepa, que el Pabellón de España, que es el que ha llevado este año el premio Mercadal, yo creo que es de los edificios más premiados. Que yo recuerde, el primero que recibió fue un premio el premio Giancarlo Jus de la Unión Internacional de Arquitectos, que es un premio recientemente creado, pero con muchísimo prestigio por tener la raíz de quien viene, de Giancarlo Jus. Luego ha estado nominado entre los 5 edificios mejores construidos en todo el mundo el año pasado, que es un escalón altísimo. Luego ha recibido el premio Mercadal nuestro y casi a continuación el premio Nacional de Arquitectura, que te se ha entregado Pachi en noviembre. Ahí nos veremos. O sea, ya no sé qué más falta. No hace falta nada. Claro. No, ya está bien. En la última Junta de Gobierno que tuvimos el día 5, el mismo día de la fiesta del Día Mundial de la Arquitectura, acordamos solicitar de las autoridades competentes universitarias y políticas que el Pabellón de España pueda acoger la Escuela de Arquitectura. Que sabéis que hoy la Escuela de Arquitectura está en los primeros pasos, la pública, la privada también, pero la pública, acogida al campus de los ingenieros, el campus tecnológico. Resulta que pues están casi de prestados, no tienen autonomía, no tienen independencia. Estamos ahí en un inicio muy complicado. Precipitado el año pasado, pero bueno, el caso es que empieza a caminar. Una cosa estupenda sería poderlo alojar en el Pabellón de España, que además tú has hecho ya algún tanteo y encaja perfectamente bien en un programa para la escuela. Dignificaría mucho todo, daría un aire estupendo a la Expo y los alumnos la cuidarían muy bien, estoy seguro. Tendría un tono muy distinto de lo que está llevando, ¿no? Que es más difícil. Sobre todo sería un buen uso, porque es que en este momento la verdad es que yo creo... Bueno, te agradezco la invitación, Paco, aquí estamos entre amigos y por lo tanto, como esto todavía no funciona, es un problema... Siempre tengo... ¿Funciona? Ah, bueno, ya funciona. Bueno, es igual. ¿A que no se ha cargado? Bueno, es igual. Si voy a empezar a echarlo un poco. No, entonces la cuestión es... Hoy no voy a hablar del Pabellón de España, porque ya está más conocido que la... Muy vivido, además. Coñazo ya. El Pabellón de España, seamos claros. Entre 0 y 300, pues pueden hacer una cosa más adaptada. Yo, además, personalmente, casi lo dejaría como está, no adaptaría nada. Bueno, fíjate qué uso, la verdad es que es un uso extraordinario. Yo, por ejemplo, recibí una carta muy amable del alcalde de Zaragoza felicitándome y tal, pero insistiendo en el uso del Instituto para el Cambio Climático y diciendo que efectivamente estaba de acuerdo, que había que hacer un gran esfuerzo, que habría que insistir entre todos para que eso se hiciera lo más rápido, pero eso es irreal, o sea, eso es absolutamente irreal, porque es que él no tiene dinero y desde luego el Ministerio de Ciencia y Tecnología menos. Y sobre todo, y claro, como no hay prisa, la ministra dice que esto que en 2 años estará en marcha. No tienen, insisto, ni plan orgánico ni estructura funcional del llano del edificio, que el edificio se adapta facilísimo, en la medida que son espacios vacíos, sino del propio instituto. Entiendo que alguien pueda quererse traer para aquí, no sé, 50 investigadores, pero es que yo creo que es irreal. No tienen un duro para hacerlo. Por lo tanto, esto a mí sí que me preocupa mucho además, porque el edificio se está manteniendo. En ese sentido no me preocupa porque la SEI lo sigue manteniendo. Es una pena. Entonces, bueno, eso sería el mejor, desde luego el mejor uso sería, el mejor premio sería que lo usaran, que lo utilizaran. Y yo ya dije que durante la Expo que digo, va a tener tantos novios y tantas novias que se va a quedar compuesto y sin novio. Y eso es lo que va a pasar, lo que ha pasado. Porque hubo un momento en que
bueno, estas cosas ahora se pueden decir a todo lo pasado, en aquel momento igual no se puede decir, que hubo una apuesta fuertísima para que fuera presidencia de Aragón, del gobierno, para que estuviera ahí la sede de la presidencia. A mí me pareció eso siempre un poquito excesivo, 9.000 metros para la presidencia, ni que fuera el presidente. No creo que la Casa Blanca tenga tantos metros cuadrados, y es el presidente de Estados Unidos. Pero, bueno, pero no sé, oye, ahora mismo casi me hubiera dado igual, no sé, mejor es que sea la presidencia que nada, no sé, pero bueno, en fin, es una cosa un poco delicada, sí, ya funciona, bueno, ya funciona. Oye, pues ahora comiénzanos. Bueno, entonces, no, la verdad es que no voy a hacer... sí, bueno, vete como quieras, Paco. No voy a hacer el tradicional discurso porque todos ya conocéis mi opinión respecto a la arquitectura y respecto a los momentos actuales de la arquitectura. Y bueno, es una cosa reiterada. Sí que quiero hablar respecto a una cuestión que me parece, a la obra más importante que yo creo que estamos acometiendo ahora y que va a ser la obra más importante del proyecto. Ya estoy aburrido del pabellón de España. Entonces, vamos a hablar, pero sí que hay un tema que es muy importante, que es lo que decía. A mí esto de los premios viene bien en realidad porque cada vez que sale o tengo la oportunidad de decir algo, lo que hago es reivindicar un uso. Yo en esta misma sala he dicho que creía que lo mejor de la expo esta era que pensaba que iba a tener un uso posterior cívico fácil y rápido. Bueno, es verdad que ha coincidido la situación de crisis pero yo los datos que tengo es que, si siguen insistiendo en esto del Instituto para el Cambio Climático, ni en 5 años tendremos, ni en 5 ni en 10 tendremos uso. No tienen un duro, o sea, pero ni un duro. Entonces, hemos hecho gestiones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no solamente ni un duro, que eso es lo peor, no tienen ni el modelo orgánico. Es decir, no saben ni cómo se va a organizar un instituto de ese tipo. Y por supuesto, o sea, si no saben cómo se va a organizar, imaginaros ni quién lo va a constituir, ni qué investigadores tiene que haber, ni cuál es encima además el dinero. Entonces yo, la verdad es que en ese sentido soy ahora mismo muy pesimista. Así como en su momento valoré la Expo porque veía que iba a tener muy pesimista y vuelvo a retomar el uso de la Escuela de Arquitectura. ¿Por qué? Pues porque es un uso, primero, muy entrañable y para el pabellón sería fantástico. Segundo, porque es muy real. En realidad podrían entrar mañana. Es decir, hicimos un estudio de adaptación de la escuela que recuerdo que era una cosa abundante y cambiando, no sé, salía un presupuesto ridículo, que no sé si eran 300 euros el metro cuadrado. No. Pero es que da igual, o sea, porque ahora mismo, tal y como está, podrían entrar. Tienes abajo los talleres, tienes salas ya montadas para que sean aulas teóricas, es decir, adaptar todos los despachos de arriba para aulas teóricas, ya está, porque se han llevado el mobiliario, con lo cual podrían entrar ya. Y ya habría un uso y dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años van adaptando. Pues igual no tendrían en vez de tener la biblioteca que se había previsto, que fuera donde estaba el Cinemax ese y tal, pues la biblioteca ahora sería una sala. Pues sería una sala. En fin, sabemos perfectamente la capacidad. Es un edificio que tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Los talleres, oye, mira cómo está Pamplona. Pamplona está dividido por unos biombos. Luego los talleres en unas salas grandes puedes organizarlo. Es que costaría 0. Digo, mañana podrían entrar 0 pesetas. Inés Horquilla